Legión del Turia. Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia. Aquí traemos a gente que ya habéis visto, que ha participado con nosotros en el pasado, ¿vale? Carlos, miembro del Jabalí Pisador de aquí de Valencia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues con mucha ilusión, muchas ganas de todo lo que viene. Sabíamos que iba a venir, pero la verdad es que hoy ha sido una sorpresa, ¿no? Ver lo que ha venido y encima la cantidad abismal de información que hay que asimilar, comprender y luego poner en marcha en las futuras partidas. Pero bueno, y por otra parte, Adrián, que también lo conocéis, tanto de algún videoanálisis como de partidas, al igual que Carlos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Buenas, con muchas ganas y se vienen cositas. Tenemos mucho trabajo por delante. Hay muchos cambios que van a ser significativos, ¿vale? Como siempre hay de todo, ¿no? Hay aclaraciones banales, hay aclaraciones que se echaban de menos, pero luego es que han habido cambios que alteran casi... No me gusta mucho utilizar la palabra de meta, porque el meta, vale, sí, está establecido, pero a veces no está del todo claro, pero sí que van a la raíz del juego en muchos asuntos, ¿vale? Vamos a hablar la magia, vamos a hablar de las unidades, de la infantería, y luego, pues bueno, muchas reglas especiales que a lo mejor no están bien definidas o tal, pues también van a cambiar casi su totalidad, ¿vale? Pero bueno, no vamos a adelantar cosas. Adrián, ¿qué ibas a decir? Que te he visto los labios disparar. No diría la palabra, pero sí que diría la columna vertebral del juego, o el juego en Exacto. sí, es modificado. Ujú. Mm, A ese nivel Sí, nos vamos a referir hoy con los cambios. sí. Sí, yo creo que la combinación de la guía de juego equilibrado junto con las modificaciones que vamos a ver hoy van a hacer que se juegue de una forma distinta y que la confección de listas se haga de otra forma totalmente distinta. Y yo creo que con un estilo más fantasy, más bonito. Sí, me has vuelto un poquito a la base de antiguas ediciones, creo yo. Que eso es muy positivo, muy positivo. Nada, chicos, ya habéis visto el título. Solamente vamos a abordar el tema del reglamento, ¿vale? Porque la longitud es enorme y tampoco queremos hacer un vídeo muy pesado, principalmente porque no tenemos el tiempo que queríamos tener para esto y luego porque tampoco creo yo que sea conveniente hacer un vídeo de muchas horas. Entonces, como de costumbre, vamos primero con las erratas y luego las facts. Así que vamos con ello. Bueno, chicos, pues ya tenemos aquí el documento en la pantalla, ¿vale? Hay bastante cantidad de cosas nuevas y no son pocas, ¿eh? O sea, hay mucho que modificar, ya no solo de fax, sino erratas en sí mismas. Fijaos que el documento son 17 páginas y casi todo es nuevo. Así que bueno, vamos a ir poquito a poquito comentando. Diferencias, lo que está en azul y lo que está en magenta. Lo que está en azul es una breve modificación de algo de manera puntual y lo que es magenta es íntegramente una cosa nueva, ¿no? Es un poco el aspecto a destacar. Pues no sé, si queréis, nos las vamos turnando de alguna manera, no lo hemos hablado, pero bueno, por no estar hablando yo todo el rato y vosotros anotando. Vale, vamos con la primera. Página 101, ¿vale? Empezamos ya lo que es la parte de las reglas, por supuesto. Eh, Nada, te habla del bonus de las filas de combate y te dice que hay que cambiar de manera completa lo siguiente. Mientras estés en formación cerrada, tienes que tener una potencia de unidad 10 o superior para reclamar ese +1, ¿vale? ¿Qué opináis de esto? Se ha duplicado la potencia, antes era 5, ahora es 10. Ahora hacen falta bloques más grandes para puntuar y asegurar ese puntuaje, ya que ahora la mayoría de puntos de los que sacaron el otro día en el libro se puntúan con potencia 10. Exacto. Así que bloques más grandes. Sí, sí. Correcto. Y sobre todo también afecta a personajes, típico personaje en dragón. Ahora ya solamente el dragón del Caos. caos que tiene 10 heridas lo tiene, pero la típica unidad que había de un Shark Tag Sí. suelto ya Sí. no lo tiene. Entonces, O los pues, 6 o la mayoría de personajes con potencia 5 pues ya no lo tienen. Muy bien. Yo creo que es un cambio positivo, ¿eh? Creo que el juego se va a disfrutar más de esa manera. Yo qué sé, ¿quieres ir tú con la siguiente, Carlos? Así un poquito porque cada vez lleve uno la voz cantante. correcto, siempre pues esto es sobre los vórtices mágicos y en este caso es un nuevo elemento que añaden en el que dice que cuando hay una desviación, o sea, cuando, joder, el scattering.
El Sí, desvío. se dispersa, sí. Se dispersa. Que cuando lanzamos el dado de dispersión, el vórtice se tiene que mover el mínimo posible en esa dirección. Entonces, creo que sobre todo es para intentar minimizar el típico vórtice pilar de fuego, ¿no? Que como tenía que quedar a una pulgada del enemigo, podía atravesar todas las filas de una línea completa. Yo creo que esto está hecho sobre todo para eso, para que sí que pase por encima de una unidad, pero intentar evitar Lo que mínimo posible. haga Sí, sí, sí. correcto. Nada, muy bien. De hecho, los vórtices luego hablaremos porque han recibido bastantes aclaraciones. Además, es que sin querer es lo más caótico del juego a día de hoy. Entonces, lo han puntualizado. Pues bueno, vamos con la siguiente, si quieres, Adri. Habla de lanzamiento de hechizos y comenta que un hechicero puede lanzar la misma cantidad de hechizos que su nivel de mago por turno. Pero que puede lanzar. Sí, puede lanzar un hechizo una vez por turno cada uno. Simplemente creo que ha sido una aclaración, sobre todo por los problemas que ha habido con la maga nueva de Katai, que en forma de humana era nivel 4, en forma de dragón era nivel 2, y varios hechiceros más que se suman más hechizos por habilidades o similar, pues solo pueden lanzar su nivel de hechicero. Vale, sí, es un acotamiento del número de hechizos y ya está, por aclararlo de alguna manera. Sí, Vale, hasta ahora todos los hechiceros tiraron todos los hechizos que supiesen y ahora te dice que aunque sepas 5, por ejemplo, típico nivel 4 con Lore con Spell Familiar, aunque sepas 5 hechizos, tira solamente 4 en un turno. sí, bien, a ver, me parece también justo, no es ninguna locura. Que es como todo, el tirar más magia también a veces te exponía más a tener disfunciones, que no era todo positivo. Pero bueno, no es un cambio que como es para todos el mismo, pues me parece justo. Porque hay muchos No. ejércitos que pueden ampliar ese número de hechizos. Entonces, no a todos le va a venir bien, pero bueno. La siguiente sí que es una cosa, yo creo que trascendental, ¿no? El tema del ajuste del nivel de hechicero para sumar en la tirada de dados de lanzamientos de conjuros. En este caso, bueno, hasta ahora ya sabéis que era nivel 1 más 1, nivel 2 más, nivel 2 más 2, así hasta 4. Y ahora lo que han dicho es que ese valor se parte por la mitad redondeando hacia arriba. Es decir, magos de nivel 1 y nivel 2 van a sumar más 1 y magos de nivel 3 y nivel 4 van a sumar más 2. O sea, se acabó. ¿Vale? Hay que probar esto, porque, por ejemplo, la alta magia, hay hechizos muy difícil que entre, ¿eh? A 10 y tal, entonces, Bueno, luego veremos que hay muchos hechizos que han es cambiado de verdad. dificultad, Sí, sí. simplemente lo han Los reducido un hechizos han poquito. bajado en 1 de dificultad, pero los magos han bajado en 2 en potencia. Claro, hay que ponerlo Entonces, en la mesa, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Sí, sí, sí. hechizos, o Y al menos bueno, más que antes. sí que es verdad que creo que hace más útiles sobre todo a los magos de nivel 1 y de También, nivel 3, sí, porque ya no hay tanta diferencia con un 2, 4 sobre todo, pero aún así sigue teniendo valor el tener un nivel 4 porque sabes más hechizos y exacto. puedes tirar más hechizos. Es decir, un nivel 3 lanza hechizos igual con el más 2, igual que un nivel 4, que los dos son con más 2, pero el de nivel 4 sabe un hechizo más y puede lanzar un hechizo más. Entonces, sigue teniendo valor el tener un nivel de magia más alto Sí. sin dominar tanto como dominaban hasta ahora. Ujú. Vale, pues vamos con la siguiente, por ejemplo, si os parece. Creo que va Carlos. Sí, estaba Correcto, hablando. sí. Vale, este es el de magia que está controlada por poco y Controlada. de las disfunciones que podía sacar, en la que sobre todo lo que especifica es que es el mago Sí, que lanza esa, o que lanza ese hechizo con esa disfunción o sufre esa disfunción, que no puede lanzar más hechizos durante ese turno. Hasta ahora, tal y como estaba escrito, estaba quedado un poco ambiguo y podía parecer que era que ya tú como jugador no podías tirar más hechizos. toda la razón, Y sí. ahora especifica que es el mago. Se Así que entendía una clarificación. perfectamente si alguien te lo discutía. A ver, la lógica te dice que no, pero si te lo dicen, es verdad que pone tú como jugador. O sea, no pone player, pero pone you. Entonces, vale, esta te la compro. Está bien que lo hayan aclarado. Sí, Una modificación que toca ahora en la página 110 comenta que los magos que estén huyendo o que no estén en el campo de batalla, obviamente no pueden dispelear. Hasta ahí todo normal, pero ahora añaden lo siguiente. Un mago trabado en combate cuerpo a cuerpo puede ser nominado para dispelear hechizos cuando antes no podía, siempre y cuando sean
a él mismo, o sea, a la unidad en la que esté él, o que sean del cuerpo a cuerpo. Cualquier cosa que le afecte a él, por así decirlo, le permite dispelear el hechizo. No me parece mal y está pensado sobre todo pues para hechizos de asalto o maldiciones que se le tiran a la propia unidad cuando el mago está trabado en combate cuerpo a cuerpo. Me parece lo justo, porque aunque estés combatiendo, joder, estás tú eres el mago, puedes hacer cosas, no estás vendido. Sí, Sí, había cosas, por ejemplo, un herrero rúnico enano no tenía sentido que estaba siempre dentro de la unidad y una vez que estaba dentro de la unidad ya de pronto no podía ya tirar está, más, sí, anulado tirar totalmente. dispersión. Aquí por lo menos a tu propia unidad puedes seguir defendiéndote en cuanto a magia. Tiene sentido, sí. La siguiente también me gusta mucho, ¿vale? Que hace referencia a aquellos conjuros que permanecían en el juego. Te dice que para poder dispersarlos, aparte de estar a distancia del hechicero que ha invocado ese poder, en el caso de los vórtices también podrías hacerlo si estás a distancia de lo que es la plantilla del propio vórtice. A mí me parece un cambio cojonudo. No sé qué opináis. Sí, también esto es sobre todo para evitar la típica que un mago tiraba un vórtice y Y se luego con iba. movimiento de reserva lo que sea, se movía y se alejaba y era un vórtice de los típicos, por ejemplo, de necromancia que es muy difícil o que tiene un nivel de hechicería muy alto, nivel de lanzamiento y como estabas lejos del mago tenías que hacer siempre con la predestinada y era imposible quitarlo. Entonces ahora te especifica que se tira también o puedes dispersar al vórtice en sí. No tienes por qué estar a distancia del mago. Está muy bien. Ujú. Ese personalmente lo he usado mucho con el pilar de cristal de ilusionismo, que era dificultad 10 o 11. Entonces lo tiraba al mago en un estrecho y el mago se iba y la unidad ya se quedaba toda la partida encafetada tirando predestinada, que creo que iba al 11 o al 12 en predestinada, o Claro, sea, claro. casi imposible de deshacer. Sí, Así que lo veo bastante bien que sea el vórtice. es Son totalmente dudas que lógico. salieron cuando salió el juego, fueron dudas que surgieron y se confirmó que era el mago y más tarde ahora que se está diciendo que sea el vórtice, pues me parece lógico. Sí, sí. Vale, el siguiente cambio es bastante sencillo, también es sobre las salvaciones especiales y lo mismo es una aclaración. Creo que sobre todo al principio de la edición había gente que mencionaba que las salvaciones especiales eran un tipo de salvación por armadura y hubo alguna pequeña discusión sobre si cosas que modificaban salvaciones por armadura afectaban a salvaciones por salvaciones especiales. Lo intentaron aclarar y aquí ya directamente han cambiado todo el escrito para que quede súper claro. Entonces, bueno, una aclaración muy buena. Muy buena, sí. Eh, en la 145, la distancia de Fighting Rank, que es la distancia de combate, habla de cuál es la acotación para Fighting Rank, que es las miniaturas que estén en combate cuerpo a cuerpo, peana con peana y las de las esquinas. Y luego todo lo demás, actualmente lo que haría sería que pegaría en alejándose hasta llegar a su movimiento máximo. Entonces no pegaría una línea de 70, no pegaría en los 70, pegarían los que están trabados en cuerpo a cuerpo, que sería Fighting Rank, y los demás pegarían sus ataques de apoyo hasta llegar a su movimiento. Luego, en los ataques de apoyo, también te comenta que los ataques que hacen supporting attack, como por ejemplo lanzas o similar, pegarán un rango más de la Fighting Rank. Y esto se verá más adelante de por qué está esa aclaración. Y es que, pues, las infanterías van a mejorar levemente. Este cambio me parece también Sí, fundamental, ¿eh? yo creo Este que... Vale, pues nada, Dale vamos con el un segundo, siguiente. por favor. Nada, no te preocupes, Carlos. Continuamos nosotros y ya está. Nada, vamos con la página 146, ¿vale? Estamos hablando ya de cargar a unidades. Te dice que hay un párrafo que hay que modificar por el siguiente. Para representar esto, las miniaturas ganan un modificador a su iniciativa eh, durante la fase de combate de ese turno, ¿vale? Antes te especificaba que esta modificación a iniciativa era durante todo lo que queda del turno, ¿vale? Es decir, creo que ponía algo así, until this turn. Y ahora solamente es ese combate, ¿vale? Si por lo que sea luego, yo que sé, me lo invento, arrasas y te trabas contra otro combate, ¿vale? Eso no se mantendría, ¿vale? Otro combate en el que pudieras combatir en este turno, que no estuviese empezado. También me parece un cambio muy chulo, no sé, me parece, ya te digo, es que es lo lógico, está bien acotado. Hay algunos cambios importantes y otros aclaraciones importantes que también están bastante bien. En una de las aclaraciones, que está, siempre se había tratado así, pero había dudas, era la de volar, que está en azul. Y básicamente cuando tú vas a arrasar,
o vas a hacer una carga, debes de declarar antes si la vas a hacer volando o a pie. Por ejemplo, si estás trabado con una unidad, ganas el combate y la unidad huye, y tú quieres perseguirle, pero volando llegarías hasta esa unidad, pero a pie te trabarías con otra que te interesa más, antes de hacer la tirada de persecución, deberías de decir si vas por el suelo o volando. Una aclaración de la regla volar que te da el permiso para hacer ese tipo de jugadas. Nada, estupendo. Yo te digo, es una acotación que ver volar, casi todos los ejércitos tienen alguna regla con volar. O sea que me parece también justo. Vamos con el frenesí. ¿Puedes tú, Carlos, o lo doy yo? Sí, sobre todo aquí en lo que dice es que en el turno en el que hacemos la carga o en el turno de cuando hacemos el perseguir, el follow-up, que es cuando ceden terreno, tenemos el +1 a ataque. Pero que el frenesí no se lo damos al jinete. Entonces, lo Al, mismo no al la tiene. caballo, a la montura. Al caballo. Al Al jinete caballo. sí. Solamente la tiene el jinete, solamente la tiene el jinete, no al caballo. La Viceversa, si en siguiente, caso de que tuviesen alguna montura el frenesí, pero no el de arriba, pues no se le daría el de arriba. vale, Correcto. es lo lógico. La siguiente también me Sí, pero ahora parece súper trascendental. Los impactos por carga, ¿vale? Al final el resumen es que se aplican antes de resolver desafíos, ¿no? Bueno, de lanzar desafíos, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando es el combate, impactos por carga, y lógicamente los va a sufrir la unidad, ¿vale? No los va a sufrir el héroe con el cual tú te has desafiado. A mí este cambio me parece también que es lo que toca, sinceramente. Me parece sí tiene. buenísimo y muy, muy saludable al juego, sobre todo por los típicos carros que dependían de los impact hits y de repente un goblin o un esqueleto desafiaba en duelo y se comía los impact hits, los ataques del carro, si había stomps, si había duelo, todo se lo comía. Entonces quitaban el goblin, no tiraban nada porque el goblin ha muerto y ya está. Y entonces Lo hacías al ganaban goblins máximo y ya por está. Sí. filas, claro, ganaban por filas estandartes y demás, y el carro de repente huía. Sí, yo creo que como muchos otros cambios de los que estamos viendo es intenta pulir un poco situaciones que antes se notaban que se sentían mal, ¿no? Y esto tiene más Sí, sentido. tal cual, tal cual. Una Vale, pequeña pues mejora para los carros para que se vean más. La regla impetuoso cambia bastante. Y es que antes la regla impetuoso, si estabas a rango de carga, tenías que hacer una tirada de un D6 y al 4 más tenías que cargar y al 1 D3 te podías quedar o viceversa. Ahora es una tirada de liderazgo. Cuando tienes que hacer la tirada de impetuoso, harás un chequeo de liderazgo con respecto a tu liderazgo y entonces si lo pasas, pues podrás elegir tranquilamente qué vas a hacer. Y si no lo pasas, pues tendrás que cargar. Eh, Mejor media para la mayoría de líderes y demás que son impetuosos, mejor media. Así que la veo un poco más nerfeada. Sin embargo, para los monstruos y criaturas que no tienen un liderazgo alto y que son bastante estúpidos, me parece bien que el liderazgo les falle y quieran cargar. sí, sí, tal cual. Sí, sí. Sí, a lo mejor ahora sí veremos pistoleros en el Imperio de nuevo. No sé si se volverán a ver, pero hasta ahora era imposible usarlo y ahora pues tiene un poco más de sentido. Por otro lado, también tener en cuenta que el liderazgo es modificable, con lo cual algún hechizo o algún área que te baje el liderazgo te va a afectar mucho a las reglas impetuosas. Toda la razón. Sí, sí. Muy bien. Vale, el siguiente es sobre objetivos grandes. Este también creo que es una buena aclaración. Deja la primera parte igual, ¿vale? Que los objetivos grandes, las unidades que tienen objetivos grandes, ven a través de otras miniaturas y pueden, y viceversa, Ujú. salvo que sea sí mismo un objetivo grande o haya escenografía, etcétera. Pero sí que hay una aclaración en la que dice que las unidades que disparen a objetivos grandes pueden disparar con una fila adicional. Hasta ahora, tal y como estaba escrito, la interpretación que había era que como las unidades no se tapaban visión a un objetivo grande, tú podías tener un bloque de 40, 50, 60 y todas las miniaturas podían disparar, daba igual cuántas filas tuviese. Y ahora no, ahora aquí ya te especifica que solamente va a poder disparar con una fila más. Es decir, que como máximo, estando en colina, 3 filas a un objetivo grande. Nada, Eso pues, lo mismo va a estupendo. eliminar esos bloques enormes de disparo. Muy bien. La siguiente va a doler a mucha gente. A mí no, porque no suelo utilizarlo mucho, pero si algún día quisiera utilizarlo, pues ya me ha jodido. A ver, Le y va ya te digo, que el cambio la de está juego bien, ¿eh? grande.
Yo creo que está muy bien. Ataques envenenados, chicos. A partir, bueno, hasta ahora, mejor dicho, ese 6 para impactar ya te aseguraba la herida causada. Y en este caso, pues si sacas un 6 para impactar, lo que haces es luego tener un +2 para herir. Es decir, aún existe la posibilidad de que hiriendo falles, que me parece también. No sé qué opináis vosotros, si os duele o no os duele, pero me parece un cambio también muy justo. Sí, Bueno, yo creo que combinado con el anterior, sobre todo lo que intenta esos bloques que había de 90, 100, 120 Goblin nocturnos o arqueros Kenry, nocturnos, que eran la mayor arma de destrucción masiva del juego. Porque matemáticamente, si tienes 100, 120 y disparan a 6, pues básicamente eliminabas claro, a claro. cualquier cosa. con la Entonces, regla sobre anterior de objetivo grande y con esta de venenos, hacen un pequeño upgrade a los monstruos, levemente, o más bien un pequeño debuff al abuso de goblins o unidades baratas con veneno. O Por otro lado, eslizones también, sí, sí, os lizones. Pero como los eslizones se han visto menos, creo que han sido menos es llamativos. verdad, sí. Voy a sacar un pequeño punto positivo a esta regla. Es una mierda, es un poco la consolación, ¿vale? Por ejemplo, mi caso de Silvanos. Yo ahora no voy a herir automáticamente, pero heriré con mucha más facilidad. ¿Qué ocurre? Si en esa tirada puedo sacar un 1 o un 2 y fallar, pero si saco un 6 tengo penetración. Entonces me va a permitir sacar los 6 de penetración o activar el Razor Banner, por ejemplo, y que haga un poquito más de daño y además me sea muy fácil herir a cualquier cosa. Es Muy bien. una pequeña consolación. Me sí, encanta tu manera de ver la vida, Adrián, porque eso, me la acaban de meter doblada, pero oye, gracias a que me la han metido doblada, vamos a poder hacer esto. Y es verdad, toda razón. Sí, sí, sí. bueno, pero Llorar, yo creo que luego veremos que muchos de buscar los cosas cambios chulas. son cambios estilistas, en el sentido en el que creo que lo que están intentando hacer es modificar cómo se juega para que cuando tú veas el juego en mesa se sienta y se vea de una forma definida, Sí, sí. clara. Es decir, lo que no le creo que está claro, pues que no le gustaban que todo fuesen o bloques gigantescos o monstruos grandes, ¿no? Entonces lo que están intentando es equilibrarlo un poco para que cuando tú veas una mesa de Warhammer parezca Warhammer. Entonces, Sí, bueno, tal yo en cual. general lo veo bien. Desde mi punto, Workshop es como un máster de rol de mesa y es que tiene que guiar a sus jugadores al punto que él quiere sin que sea muy cantoso que les está guiando. Ujú. Entonces, pues Games Workshop se imaginó dragones muy chulos que aguantaban mucho, pero no se pensó bloques así de grandes de miniaturas muy pequeñas que les escupía y los mataba en un turno. Entonces, ha ido modificando, dicen, vale, pues dragones no tan fuertes, pero bloques tampoco tan fuertes, cosas así. Sí. Ahora toca regeneración y es una de las complicadas, ¿vale? A los que juegan otros juegos de Warhammer, básicamente lo han hecho como en los demás juegos de Warhammer, Old World al raro, y es que actualmente pasaría lo siguiente: si tú disparas con un cañón y impactas y hieres, el rival tenía que hacer un dragón, por ejemplo, un dragón con triple salvación que se han visto bastante. Tendría que hacer salvación por armadura, luego salvación especial y luego salvación de regeneración. Y si no ha salvado entre las tres, el cañón tirará un de 3 más un daños, por ejemplo, el cañón del Imperio. Y entonces ese será el daño que le ha hecho al dragón. Actualmente no. Actualmente hará salvación por armadura, salvación especial. El del cañón tirará la cantidad de daño, un de 3 más uno. Y esas son las heridas individualmente que tendrá que salvar por la regeneración dicho dragón. Con lo cual, hay más posibilidades de que el dragón se lleve alguna que otra herida. Ujú. Y así es como está en todos los demás juegos de Warhammer, creo que desde siempre. Así que para mí ha sido que esa regla me extrañó desde el principio que no la hubiesen hecho como en el 100% de los juegos. La Qué han bien. vuelto al camino y creo que es un nerfeo a la regeneración o un nerfeo más bien a la triple salvación. Estupendo. No sé qué os parece a vosotros si tenéis cosas con regeneración o demás. Por ejemplo, Poquito, Condes. poquito, pero sí, en Sí, caso Carlos seguro que más. sí, a mí personalmente es un cambio que me gusta, aunque me afecte negativamente, pero me gusta porque tiene más sentido. O sea, que tú con una, un arma que haga daño múltiple, haces todo el daño y una vez que has hecho todo el daño, si has hecho 3 o 4 heridas, entonces tira la regeneración. Antes creo que daba, no sé,
era lo mismo, una mala sensación. La sensación de que tenías 3 salvaciones. Sí. Ahora sí tienes esa tercera salvación, pero primero yo te hago mi herida múltiple. Para el que juega con heridas múltiples, creo que es un juego mucho más sano y más divertido que enfrentarte a triple salvación o a doble salvación. Creo que es más ameno el juego y mejor para jugarlo, con esta regla, por ejemplo. Sí. Es una mejora, desde mi punto. Sí. Vale, el siguiente sería el de Stomp Attacks, ¿vale? Y aquí es lo mismo, una aclaración, estoy justo con el reglamento aquí delante y por lo que veo, la única diferencia es que en el reglamento original había una primera frase en la que decía que los Stomp Attacks solamente se pueden hacer por un modelo que está en contacto peana con un enemigo. Y eso, por lo que yo veo, lo han eliminado. Y directamente ya empieza con que los Stomp Attacks se hacen al final y que se resuelven a iniciativa 1. Y puede ser que también te ponga, antes te ponía Carlos, tú lo tienes ahí a mano, antes ponía lo de después de que otros ataques se hayan hecho, Sí. sí que lo ponía. Te El, ponía que era attacks en combate que siempre always track. Ah, no. Aquí lo ¿Ves? que te Es que eso especifica también te simplemente lo es he que son añadido, al sí, final. sí. Sí. Es que tiene que ser al em, final. Que lo hacíamos yo así, aquí ¿no? Lo veo, hacíamos así, pero es sí, verdad que a lo mejor alguien te puede decir, no, no, pues es que esto es lo último, ya está, el resumen es, esto es lo último, ya está. aquí veo que es Correcto. una diferencia con los... De hecho, el Bueno, cambio es que te decía que los Stomp Attacks se hacían a iniciativa 1 y aquí lo que te estoy diciendo es que se hacen después de los de iniciativa, de los ataques que se hagan en Claro, el iniciativa 1. golpe Sí que el último, en este caso a lo mejor, ¿qué hacías antes? No, pues Storm Attacks es el final, es se hace al final del la turno. caída del telón, y nunca mejor dicho, sí. Correcto. otra de las diferenciaciones del Stomp Attacks con el Impact Hits es que, por ejemplo, lo de las murallas de tierra que comentaban o la protección que te pones delante. Aquí antes te decía, en el Stomp Attacks, que tenías que estar peana con peana. Con lo cual una muralla de tierra de hechizo ya no estabas peana con peana. Y actualmente han quitado eso para que siempre puedas hacerlos, pero sin embargo Impact Hits no. Impact Hits lo han dejado con que tienes que estar peana con peana. Y es una diferenciación que creo que está más adelante en alguna aclaración, si no me equivoco, También este es tema. verdad, sí, sí, sí. Bueno, vamos con lo siguiente, la estupidez, que esto también creo que está bien que lo hayan hecho así, ¿vale? El resumen es que ahora la estupidez no te permite mover, no te permite disparar o lanzar conjuros, no te permite hacer una dispersión por un mago y deberá de mantener si ha sido cargado por un enemigo, es decir, no podrá huir. Es estúpido, no tiene miedo, se le cae la baba y viene el rival, lo acoge y ya está. ¿Qué os parece? Desde luego es un cambio significativo, ¿eh? Porque hasta ahora a mí me da la sensación de que la estupidez, pues sí, vale, tiene estupidez, pero yo no lo percibo como algo negativo que restase. No sé vosotros. Correcto. Sí, no, ahora es mucho más, te perjudica muchísimo más el no poder mover, sobre todo no poder lanzar hechizos. Por ejemplo, con The Vampiro hay un objeto mágico, la Corona de los ¿Condenado? Condenados, que te da 4 más especial y te hace estúpido. Hasta ahora, tú, sobre todo si lo tenías un necromante, te importaba poco, primero porque puedes repetir tu cheque de liderazgo y segundo, aunque lo fallases, tú podías seguir tirando tus hechizos. Ahora ya no. Entonces, Claro, creo claro. que también hace que ser estúpido tenga más importancia. Y esto también es un nerfeo de manera indirecta para la mirada de los dioses, ¿vale? Mm. La mirada de los dioses, ese uno que te puede salir una vez, bueno, en todos los turnos de la partida te puede salir ese uno que está ahí y a veces sale. Mm. Ojito con esto porque a un mago con mirada de los dioses le estás jodiendo el turno. Bueno, y a Y a muchos un dragón. Y a un dragón también. no puede mover. O No, sea, pero ya ya no por no mover. puede O sea, mover. está claro que, vale, yo quité. Ahora muchas miniaturas a la que la mirada de los dioses ya no le viene del todo bien. Ya se Sí, puede sí. patinar. Me refería a No, los magos, pero ahora sí, a un dragón, por supuesto. Si no puede mover, se queda ahí babeando. Sí, sí, sí. Y ser estúpido ahora es más peligroso o es peor. Y aparte, si lo ponemos en conjunto con las reglas o los escenarios nuevos que han sacado, ahora prácticamente, si eres estúpido no puedes controlar objetivos, hay un montón de cosas que no puedes hacer, no puedes controlar cuadrantes, objetivos, etcétera. Con lo se ha que ahora añadido en este último libro. mucho más importante, no ser estúpido. Vale, nada. Bien, me parece porque, por ejemplo, en ilusionismo está la de hacerte estúpido un hechizo, que creo que no se ha usado nunca porque es que no era casi nunca relevante.
y ahora creo que se va a usar Hombre, bastante. sí, sí, sí. Sí, los enanos tienen también una runa que hace que el enemigo sea estúpido, se impacta, etcétera. Y bueno, no se usaba. Y ahora pues a lo mejor sí se empezará a usar. Está bien. Muy bien. ¿Qué es lo que Vamos con ocurre? otra aclaración Zancada, sí. con zancada veloz. Y si no me equivoco, corregidme, pero creo que el cambio es que para que tengan zancada veloz, la unidad tiene que estar completamente compuesta por unidades con zancada veloz. Se diría yo que es la modificación en sí. Sí, es eso. Sí, hasta ahora creo que estaba en una FAQ en la que había una explicación en la que te decía, tiene que... Y ahora pues te lo Tener pone todo aquí. mayoría de unidades, ahora tienen que ser todas. Me Ujú. parece bien. Es lo lógico, sí. No tiene sentido de otra manera. Ujú. Vale. La siguiente, la de vanguardia. Esta es muy sencilla, es que si haces movimiento de vanguardia no puedes cargar en el primer turno. Hasta ahora había algunas unidades que eran capaces de hacer su movimiento de vanguardia y se movían tanto y luego tenían tanto movimiento, zancada veloz, etcétera, que en turno uno te podían cargar. Y ahora ya pues te lo elimina esa posibilidad. Con lo que es menos opresivo, sobre todo esas A unidades que ver, eran. sí, porque es que podría ser muy determinante, ¿eh? Una Mm, unidad de Bretonia de esos que tienen vanguardia que te... Bueno, aquí correcto. está, aquí he sufrido yo al que está aquí abajo, Adrián, con sus ciervecitos, esos molones, en el turno uno destrozarme lo que él quería. Y eso ¿Se ha quitado? Sí, sí, sí. Ayer o anteayer jugué la última partida con esa regla. Pues olvídate, ya no existe eso. Pero en estandarte no hace falta pagarlo y ya está. Tal cual. Bueno, la La- siguiente hace referencia a Warband. Yo no me entero muy bien del cambio, a ver si vosotros lo habéis entendido mejor que yo. Nada, te dice que modifiques. Sin embargo, una partida de guerra no puede utilizar este modificador de liderazgo si elige contenerse, si es impetuosa. Cuando hace el chequeo, debe declarar la carga o actuar de manera normal. No sé cuál es el cambio, es que yo no tengo muchas unidades con Es Warband. que lo que hace es que si tienes filas en tu unidad, puedes sumarte el número de filas a tu liderazgo. Vale, Entonces, imagínate, tienes liderazgo 7 y luego tienes dos filas por detrás, tienes liderazgo 9 para casi todo, ¿vale? Salvo, te está diciendo aquí, salvo que sea para no perseguir o para chequeo de impetuosidad. vale, En lo han ese caso capado. no puedes sumarte el modificador a tu liderazgo, sino que tienes que De tirar tu 7, liderazgo por ejemplo. y modificar. Vale, Que estupendo. aparte tiene lógica, o sea, una unidad que es partida de guerra, pues lo que tiene sentido es que, sobre todo, perseguir, etcétera, es un impetuoso que sea así. Vale, Sí, no lo veo nada, mal cambio. ya está claro, sí, sí, sí. El siguiente es el giro rápido. En este caso no le veo mucho cuál es la pregunta, cuál es la duda actualmente, pero básicamente es que si no has marchado y eres open order, después de tu movimiento puedes girar hasta 90 grados en los movimientos restantes, En la fase en de la fase de movimientos movimiento restantes. restante. No sé si es que se estaba jugando mal o no era así de base, pero yo aquí no le he visto Sí, van a el pivotar cambio. hasta 90 grados y es el después Quizás de quizás esto. es que antes se hacía desde una esquina y ahora se hace desde el centro. O a lo mejor No lo que sé. lo podías utilizar en otros movimientos, ya solamente te dicen que es en el movimiento, el resto de movimientos. Puede ser eso también. No sé. Puede Quizás, por verlo y ejemplo, para alguna vanguardia, que después de eso hacías Claro, el yo creo que giro, a lo mejor van por ahí más los tiros. En la que está porque yo eso acotado sí a que que es creo que solo lo he eso. hecho, si no me Sí, equivoco, sí. después de una vanguardia hacer un giro normal. Ujú. Bueno, aquí en el Quictor, en el original, ¿vale? Dice, lo que decía era, después de mover, salvo que haya cargado, marchado, huido, una unidad en formación abierta puede pivotar sobre su centro 90 grados. Eso está igual, excepto que ahora solo es si no ha marchado. Después de huir, si es movimientos restantes, es que, claro, si no es movimientos restantes, no tiene mucho sentido, pero Vale, o Sí, sea o sea, que, aquí en parte dice, o sea, solamente te limita a marchado y antes te limitaba tanto a cargando o huido. vale, o sea da que lo igual puedes porque hacer te más dice veces. movimientos restantes. En carga no es movimientos restantes tampoco. Sí, sí. Entonces, no le veo mucho el cambio. Pues a lo Quizás es mejor por porque eso lo han se puesto, aplicaba sí. mal. Yo, la única opción que se me ocurre es la de vanguardia. Que en mi caso, después de vanguardia, si eres open order, pues podías girar. Y se hace con los pistoleros y se hacía con un montón de unidades. Ahora no, ahora solo se puede movimientos restantes. Puede Pues ser sí, que tenga puede ser. también alguna interacción con algún hechizo que te haga hacer un movimiento en alguna fase previa antes de movimientos restantes. No que a mí me suene. Y además sigue siendo movimientos restantes porque podré
mover, hacer el quick turn, mover, o sea, disparar, y luego no se podrá después del disparo, la de Reserve Movements. Ahí no se podrá tampoco hacer, por ejemplo, ¿ves? Son esas... Por ejemplo, lo mismo con mis conde vampiro, la unidad de lobos, logos, ¿vale? Yo sí, puedo, claro. yo puedo hacer movimiento en mi fase de movimiento. Muevo, hago el quick turn y luego en movimiento de reserva, porque tiene movimiento de reserva, puedo mover, pero ya no puedo hacer un segundo quick turn, por ejemplo. A ver, no se podría, correcto. Para un A ver, encaramiento más ventajoso. o sea, te limita ese segundo pivotaje gratuito que antes había. Te lo restringe un poco, ¿vale? Exactamente. Nada, ahora ya pasamos con los escaramuzadores, ¿no? Que hay alguna FA que les Sí, afecta. Una, que es el tema del combate, y luego veremos la carga. ¿Cuál me toca a mí? Ya me he perdido. si puedes darle tú primero, a la Vale, primera no te y... preocupes, nada. Hablo yo del combate. Nada, te dicen que modifiques el segundo párrafo del combate y te dicen, los escaramuzadores mantendrán su formación hasta que el combate finalice, ¿vale? A partir de ese punto, las miniaturas deberán separarse y mover la distancia más corta posible hasta adoptar la formación suya propia, que es la de escaramuzadores, ¿vale? Vale, creo que aquí la diferencia es que te incluyen la frase al final del todo de moving the smallest amount. Lo O más sea, como pequeño, la sí. cantidad mínima Que no te para pases. adoptar Mm. el de escaramuzar. Y antes no te lo ponía. Mi, Entonces, mi lo que visión es hacía, que sé que había gente que se expandía de repente todo el campo y ocupaba la zona entera. Claro, claro. O sea, tú eres y aquí escaramuzador en línea de todavía uno. lo mínimo. ¿No? O sea, lo que pasa es Correcto. que estás ocupando esto. Si lo haces en línea 2 y ocupas esto, se entiende que te has movido menos. Aunque esto también no está del todo aclarado. A ver, lo mínimo es lo mínimo, pero claro, ¿en base a qué? ¿Qué es lo mínimo para una persona? No, pero bueno, lo mínimo era que esté hasta o sea, claro, como máximo una pulgada. Sí. Sí, Máximo, pero pero no el mínimo. El mínimo va a ser que las separes levemente para que sean individuales. Pero claro, lo mínimo es pues lo justo para que no se estén tocando peana con peana. claro, o sea, yo puedo hacerlo en una línea larguísima y te digo, es que se han separado lo mínimo. Pero claro, lógico es que estén juntos. Mm, No, pero pues, claro, si tú lo pones en una línea muy Sí, yo lo larga, entiendo. ahí está separándolo hasta el máximo, que es como tienen que estar entre una pulgada de uno a otro, Claro. ¿vale? No pueden separarse más de eso. Entonces eso no es lo mismo, eso es lo máximo. Entonces lo mínimo es literalmente, pues, ni un milímetro. Claro, a ver, la Sí, Claro, conclusión justo es para sí, sí, que que no sí, sí. quede todo conectado entre habrá ellos. miniaturas que haciendo una línea hayan movido 10 pulgadas, pero si lo estás haciendo en Mm, varias líneas, has movido 3 pulgadas, 4. Sí, Eso se sí, refiere a lo sí. mínimo en cuanto a eso, me imagino, ¿no? Mm. Vale, la siguiente de escaramuzadora, esta sí que creo que es bastante interesante y es que para poder cargar, más de la mitad de las miniaturas tienen que tener visión al enemigo. Es decir, que ya se acabó aquello, sobre todo, Pegasos. porque los más opresivos que había, los Pegasos, que era una pelota que cargaban a 360, eso ya no. Para poder cargar la mitad o más, o sea, más de la mitad Exacto, más de la mitad. Sí, de las sí, miniaturas, de los modelos de esa unidad, tienen que ver el objetivo. Con lo sí, que ya no sí. puedes cargar marcha atrás. Sí, y sobre todo, por ejemplo, cuando había una estructura, un bosque, y se veía levemente un Pegaso en una esquinita, y ese ya te dejaba cargar con todo. Pero no. Todos los demás que estaban aquí tapados, para que no les dispararan, obviamente, pues no se puede hacer la carga ahora. Claro, o No la veo nada mal. Más de la mitad tienen que tener visión. las Parece unidades que también que te en ponían en fila, cuanto... también es las típicas Sí. filas indias de caballeros que hacían una serpiente, no, te tienen que ver más de la mitad. Muy buen cambio, sí, sí. Y a mí me tocaría ahora otro de los cambios gordos. La página 190, infantería regular, las reglas. A ver, porque esto da para reglas propias en sí, esto da para un libro. Lo primero, hay que cambiar un montón de cosas de la infantería, mogollón. Eh, vale, en cuanto, como ya he leído antes también lo de las fighting ranks y demás, ahora los modelos que están en la fighting rank y los modelos que están detrás de esa fighting rank también se considera que están en fighting rank. Luego, si tienes más modelos de potencia de unidad que el rival y eres infantería, ganas un +1 a resolución del combate. Que ese es un +1 adicional para infanterías que no está nada mal. Mm. Y luego la regla parry,
que ya la vimos con los silvanos, que la analizamos en su momento. Los silvanos en concreto podían hacer parry con escudos y espadas o con escudos y lanzas, pero la genérica para todas las infanterías es que si estás todo en combate, cuerpo a cuerpo, y tienes escudo y arma de mano, tienes un +1 a la armadura, hasta un máximo de +3. Esto voy a ser que, por ejemplo, los Chosen del Caos, los Caballeros de Bretonia y algunos enanos no se les va a aplicar al 2+, se van a quedar en 3+. Así que esos no se benefician, pero todas las demás unidades de infantería van a mejorar la salvación en 1. Ya sean los esqueletos o ya sea el imperio o cualquiera. La veo muy bien para que las infanterías aguanten un poquillo más. Sí, está muy bien. Básicamente son 3 cambios para mejorar los bloques de infantería, que hasta ahora era lo que todo el mundo estaba de acuerdo que era lo más flojo en el juego y todos queremos ver bloques de infantería pegándose, ¿no? Más visualmente bonito, como ya hemos dicho, son unos Game Master y nos tienen que guiar un poquito. Sí, Y luego sí. añaden que la Heavy Infantry gana lo mismo también. Las tres, sí. Entonces, que ahora tenemos 2 rangos de combate, el +1 si superas la potencia de unidad y bloqueo, que a mí es un elemento que existía en sexta edición y que me gusta que lo reintroduzcan. Tenía el Porque aparte parry y estamos hablando de más de 30 años también esta regla. correcto. Y se llamaba parry, si no me equivoco, también, el mismo nombre. Pero creo que se podía aplicar hasta con 2 espadas de mano. Y- Hablando y haciendo un poco más de detalle, como hay 2 líneas de Fighting Rank y antes hemos leído que las armas que pegan una fila adicional pegarán una fila adicional a la Fighting Rank, quiere decir que lanzas o alguna alabarda que pegue con una fila adicional pegará a 3 filas. Y eso sería un también, poco el tema de la infantería. también creo que hay que tener en cuenta que cuando estaban hablando de el Fighting Rank, hay 2 restricciones. Uno, tú como miniatura tienes que estar dentro de esa propia Fighting Rank, que ahora ya sabemos que son 2 filas, ¿vale? Pero aparte también te pone una segunda restricción, es que tienes que estar, tu movimiento tiene que darte lo suficiente como para llegar al enemigo. Es decir, esto, por ejemplo, creo que puede afectar, habrá que hacer luego el cálculo, la matemática, etcétera, pero sobre todo a unidades con poco movimiento, en este caso sobre todo enanos, que personalmente eso es lo que tengo. Entonces, unidades o bloques muy, 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 muy grandes, no sé hasta qué punto habrá momentos en los que aunque esté en esa segunda fila, puede que haya algunas miniaturas que no lleguen por esas 3 pulgadas. De la misma Por un forma, lado, de la misma forma que hicimos los dibujos para las plantillas de cuánto impactaba el 4 más o tal, ahora mismo serán primera y segunda línea pegando todos sus ataques y luego todo lo que sea alrededor serán solo ataques adicionales. Digo lo de abajo porque lo de abajo serían los ataques adicionales de las lanzas y demás, pero todos los lados también serán ataques adicionales. Hay una cantidad grande de ataques adicionales que pegarán las miniaturas a tener en cuenta, sobre todo ahora mismo en los combates. Mm. eso habrá que verlo bien. Por un lado, creo que hace que la interacción sea un poco más difícil de ver bien, porque vas a tener que estar midiendo si realmente la miniatura, aunque esté en esa segunda fila, llega o no llega, es decir, es menos limpio. ¿Vale? Creo que podrían haberlo solucionado de otra forma para evitar estas líneas larguísimas. Pero por otro lado, a mí personalmente me gusta que tenga en cuenta una de las habilidades, uno de los stats que tienen las miniaturas. Creo que una de las cosas buenas es que si tú mueves más, que eso sea algo positivo para muchas cosas. Aparte de que te mueves más, también porque puedes llegar al combate. Entonces tengo un poco sentimientos encontrados. Por un lado me parece que es una regla que lo hace un poco menos limpio, por otro me gusta que tengas que usar o que esos atributos tengan valor, todos los atributos tengan valor. Se va a dificultar todavía más cuando uses este tipo de cosas porque las pulgadas de repente ya no van a dar bien. Porque yo estoy usando unas, pero mi rival también, y eso ya son pulgadas que se van perdiendo. Sí, eso es verdad. Es la bandeja de movimiento. Es la contra, por así decirlo, de todas estas reglas tan chulas. Vale, pues si os parece pasamos a la siguiente. En este caso hace referencia a las máquinas de guerra, ¿vale? Cambia lo siguiente. Sin embargo, una máquina de guerra podrá de manera libre pivotar sobre su centro inmediatamente antes de disparar, ¿vale? Para encararse mejor al enemigo y poder hacer, a ver, ya, de hacer el movimiento de manera normal. Si no me equivoco, antes era en la fase de movimiento, ¿no? Creo que ese es el Sí. cambio. Lo que pasa es que ahora te dice que tú acabas de mover tranquilamente y ya en el disparo haces así. Dices, este va a disparar ahí.
como no cuenta para movimiento, da igual, ¿no? O sea, creo que ese es el Solo cambio. lo veo, es muy situacional y solo lo veo para que si al girar tu peana toque, o sea, dé a las pulgadas concretas y tal. Es para lo único O un que veo, lanzavirotes, es la no. diferencia entre disparar por la cara No, frontal o por un flanco y coger más filas y perforar más, por ejemplo, ¿sabes? Yo lo estoy viendo aquí, ¿vale? En la página 197 y está escrito palabra por palabra igual. However, a war machine can pivot freely at any time during the turn, bla, bla. Pero aquí acaba cuando pone o hacer shooting, un abnormal y en el libro original dice que si una máquina de guerra se mueve por un pivotaje, no cuenta como que ha movido. Entonces no sé si es que lo están eliminando y eso quiere decir que ahora si hace ese pivotaje sí cuenta como que ha movido. No lo sé. La verdad es que Mm, no lo sé. Es lo Pues único que entonces sí veo que es una distinto, ¿eh? cagada, ¿eh? Si es así, es una cagada. para mí creo que es que cambia de fase y pasa en vez de a movimiento a disparo para acercarse en disparo donde mejor veas. Es lo único que Ujú, yo veo distinto. ujú. Sin más, no. Vale. Bueno, esto a lo mejor necesitamos una segunda aclaración, Sí, pero ya te digo, yo comparado con el reglamento original, la única diferencia que veo es eso, que han eliminado esa última frase en la que decía que si una máquina de guerra pivota, no cuenta como que ha movido. Pero, ¿y te ponen el original, Carlos, antes de disparar? O sea, que ese giro todo es antes de disparar. Ah, no, te decía at any time during its turn. En cualquier momento durante su turno. Claro, o sea, Y aquí te está aquí especificando efectivamente que te es en dice. ese momento, entiendo, ¿no? Entonces era ese el cambio. Sí, 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 cambia el sí. momento. Sí, entonces cambia el momento. Pero ya te digo, no sé, espero que luego, no sé Espero si que es no para que reste, lo si no es quiten. que no tiene sentido. Es una cosa que O es. bueno, a lo mejor lo que están cambiando es solamente esa frase, porque efectivamente aquí también llega como hasta el. Después de normal hay punto y es punto. Entonces, posible que acabe ahí y ya está, eso es lo único que cambia. Sí, además, al ser justo antes de disparar, no sé qué Mm. pone exactamente en la penalización por haber movido, pero a lo mejor si en la frase de la penalización de movimiento es en la fase de movimiento, esto ya lo estás salvando, porque lo estás haciendo en la Claro, y fase por de eso no disparo. es necesario. No sé, no me Claro, acuerdo posible. exactamente qué pone, pero a lo mejor van por ahí los tiros también. Posible. Vale. Vale, pues continuamos hablando de disparar al enemigo, ¿no? Sí, aquí habla sobre personajes que se unen a unidades del mismo tipo, ¿vale? Y que lo mismo se mantiene que no puedes targetearlas si son del mismo tipo. Y lo que te dice que cambies, que si hay menos de 5 5. modelos, de cinco modelos, el jugador que controla a esa unidad primero tiene que alocatear o colocar los disparos, los impactos a la unidad. Until one has hit. Vale, hasta que cada uno de esos disparos ya ha targeteado a uno de los modelos que está dentro de la unidad, de menos de Vale. 5. Ujú. Antes, si no me equivoco, era si había 5 modelos en total. Y ahora es si hay 5 de lado por 5 de fondo. Así que, desde mi punto, creo que ha pasado a que puedes tarjetear antes con 5 modelos al héroe y ahora con 25. Puede ser que sea ese cambio, sí. ¿Seguro? No me acuerdo yo al No detalle. seguro, no seguro, pero aquí dice 5 ranks and file models. Es que yo entiendo que Rank and File Model, yo entiendo que eso es como una expresión que es de un modelo, o sea, una tropa básica, un tipo. Es decir, yo entiendo que son menos de 5, pero la verdad es que no lo sé. Ahora, yo no sé No- si se refiere 5 modelos de fila y de fondo, que serían 25, o 5. Vale. Ya no Que nos sé, lo expliquen, que nos lo expliquen, los he que nos entendido. lo expliquen básicamente. Sí, sí, sí. Y luego lo del cuidado, señor. Vale, sí, perdón, que ya me había saltado. Cuidado, señor. ¿Lo cuentas tú, Adrián, por ejemplo? Vale. Dice que cambien la primera frase. Y vale, sí, sí, si un jugador, si un personaje es herido en la fase de disparo, es impactado, y tienes 5 o más rank and file, que aquí es donde digo de que dice rank and file models, del mismo tipo de tropa, podrá usar el cuidado señor. Esa es mi duda del rank and file, que es lo que estábamos comentando. Para mí, rank and file quiere decir
pues rank and file 25, pero pasar de 5 a 25 me es extraño. De la misma forma, o sea que ya no se le puede hacer cuidado señor, habiendo 5 necesitas 25. Me hace extraño, aunque se busque Sí, mucho la infantería, 25 son mucha infantería. es mucho. Sí, sí, sí. A nivel de Entonces, puntos Demasiado. se que te nos lo va. Sí. expliquen en general. Sí. Yo entiendo que hay 5 modelos, pero ya te digo, no lo sé. No lo sé. Bueno, Vale, pasamos a la 211. correcto. Digo, Sí, este es perdón. un cambio importante para duelos, en el que te especifica que si el jinete ha matado al enemigo con sus propios ataques, los ataques de la montura se pierden. Antes sí que los pegabas para maximizar. Por ejemplo, con un dragón se hacía bastante. Claro. Correcto, el típico dragón, te lanzan el desafío un campeón de unidad y aunque el héroe tenga 3 4 ataques, tú ibas a poder maximizar porque luego le ibas a pegar con los ataques del dragón, más el stamp attacks, etcétera, con lo que seguramente iba a llegar al más 6. Un cambio bastante gordo, desde mi Y Bastante punto de aquí, vista. gordo. Sí, sí, sí. sí, este es muy importante porque este sobre todo va a hacer que los héroes en monstruos ya no puedan ir haciendo básicamente lo que ellos quieran. Ya no va a ser tan bully, sino que van a tener que tener un poco más de cuidado y no van a poder directamente cargar sin pensar. Van a tener Sí. que tener un poco de cuidado. Cualquier Es, dragón hacía 7 de resolución tranquilamente, que eran el muerto, los 5 extras y luego el close order. Ahora Y ni ahora tienen ya. close order ni van a poder hacer todo eso. mm, muy bien, muy bien. Ese cambio a mí particularmente me parece correcto. mm, Vale, pues ahora ya vamos directamente, por decirlo de alguna manera, a la armería, ¿no? Encontramos por mm, ahí el flagelo, ¿vale? Te dice que cambies el perfil. Más 2 a la fuerza, con menos 2 de penetración, Armor Base de 1, requiere 2 manos, y te dice que este modificador y el Armor Base de 1 especial solamente se aplican contra miniaturas enemigas que el portador haya cargado en ese turno, ¿no? No sé muy bien mm. cuál es el cambio, porque yo no gasto el flagelo, no me lo sé de memoria. Creo que añaden el Armor Bane 1, creo, no lo sabría decir, pero básicamente ahora es Sí, un mandoble sin pegar último. Así que está muy bien. Muy El bien, ¿no? flagelo me gusta cómo se ha quedado. sí, le han añadido Armor Bane, ¿vale? Y ya está. Y solamente dice Que antes que. solo se podía aplicar a la primera ronda de combate. Correcto. Y no, y aquí te dice lo mismo, que el. Plane, Ahora solo es cada vez que cargas. Depende de la carga ahora. sí, ahora de la carga. O sea, tienes que cargar tú y eso, sumarte la fuerza y sumarte el Armor Bane solamente en el turno en el que has cargado. Vale, nada, estupendo. Pero mantiene el AP2 en todos los turnos. Pero sobre todo es añadirle el Armor Bane. Vale. La siguiente está bastante bien porque es que te permite en cada turno ir cambiando de arma en combate. Hasta ahora, tú cuando empezabas un combate tenías que mantener el mismo arma, aunque tuvieses varias, imagínate. Lo mismo, con enano, una Mandoble, unidad de extra y artillería escudo. Sí. que tiene arma a 2 manos, pero también arma de mano y escudo. Tú al empezar el combate tenías que elegir si pegabas con el arma de mano y escudo o con el arma a 2 manos. Y te quedabas así hasta que ese combate se acabase. Si había ceder terreno, como se suponía que era, o como se sigue, es el mismo combate, aunque está cediendo terreno, si la otra unidad persigue Sí, sí, o sigue, siguiendo. era el mismo combate, con lo que tienes que seguir con las mismas armas del principio. Y ahora tienes la opción de ir cambiando de turno a turno. Te da más flexibilidad y para unidades que tengan muchas armas le viene bien. Puedes tener más Me gusta flexibilidad bastante también el juego, y buen el cambio. cambio. Sí. Muy bien. Sigue con las armas y habla de las alabardas y los estrellas del amanecer, las Morning Star. Las alabardas ahora son fuerza más 1, penetración 1 y armor bane de 1 y requiere 2 manos. ¿Qué dice? Que si les han cargado a las alabardas tiene penetración de 2. Vale. Las veo muy buenas. En este caso, las alabardas tuyas, Vicente, las élficas, pegan en un rango extra. Sí, la Guardia del Fénix pega con rango extra. O sea que ojito con la Guardia del Fénix. Pues 3 filas de rango. Pero si tú teniendo la alabarda, si eras tú el que carga. Against enemy models, the wielder, o sea, el que lleva el arma, carga. Si Sí, cargas. perdón. Vale, Pero Pues vale. cuando tú llevas el alabarda y tú cargas, en lugar de tener
Vale, penetración por vale. armadura de -1 tienes -2 cuando tú cargas. Si te cargan, 2 filas y penetración 2 si cargas. A ver, está guay, ¿no? Correcto. Porque si te están cargando usas la forma de lanza, ¿no? Estás usando la longitud de la alabarda y si cargas la parte forma de hacha, ¿no? Yo creo que tiene un sentido bueno. Sí, sí, sí. Buenísimas. Sí. Me parecen muy buenas armas ahora. Ya Sí, pueden competir contra otras armas que te hacían dudar y demás, pues las veo muy competitivas ahora mismo. Sí, sí. sí, porque no te quitan la iniciativa, o sea, no vas a iniciativa 1 como con el arma a 2 manos, y te sigue dando fuerza y te sigue dando el FP-2. Está bastante bien. Vale. Luego continúa con las Morningstar y básicamente son combate +1, penetración 1 y Armor Bane de 1. Y te dice que el +1 de combate y el +1 de Armor Bane se aplican si el enemigo cargó este turno. El Against the Enemy Wielder, si el portador cargó este turno también. O le cargaron al. Es lo mismo si el que lleva el arma carga. Pues +1 fuerza y +1 penetración. Mm. Muy No bien. está tampoco nada mal. Sí, sobre todo lo que te está dando también aquí el Armor Bane, que antes no tenía Armor Bane, ¿vale? Y antes era la primera ronda de combate y ahora te dice que tiene que ser en la ronda en la que tú cargas. Le han añadido a todo ese párrafo y el Armor Bane 1 más. Así que los Correcto. 6 ya son más jugosos. Sí. Porque si no, antes todo el mundo jugaba lanza o jugaba mandoble. O sea, arma a Ya. 2 manos. No jugaban todas estas que son intermedias. Sí. Sí, aquí sí que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Morning Star, ¿no? Antes se aplicaba, aunque te cargasen, se aplicaba el más uno a la fuerza. Ya solo si Y carga. ahora, para tú tener el más uno a la fuerza y para tener ese Armor Bane, tienes que cargar tú. Entonces, bueno, no sé. Tienes una cosa positiva, te da Armor Bane, pero ahora tienes que ser tú el que cargue. Sí, lo No sé. positivo también es que cuando te cargan, ahora vas a poder elegir escudo y espada. Y Eso sí, si haces rebotar al rival y vas tú para entonces, allí, eso sí. Morningstar. Y lo mismo con Eso. los enanos. Usas escudo y espada, que además tendrás un +1 a salvar. Sí. Y si los rebotas, vale, ahora voy con mandoble. Por lo que sea, voy con mandoble ahora. Muy bueno, me parece muy bueno esos cambios. Sí, muy bien. Vale, la siguiente es sobre la lanza, ¿vale? Y aquí la nota explicativa es que la fuerza y el armor piercing que tú tienes por tu lanza solamente se aplica contra las unidades a las que tú has cargado. Sí, en general Yo la entiendo, lanza yo creo se que esto sobre aplica. todo puede aplicar, no sé si estaba claro antes, ¿vale? Pero imagínate, tú cargas una unidad que tiene un destacamento, ¿vale? Tú cargas y esa unidad que tiene destacamento te puede hacer una contracarga. Tú técnicamente creo que podías usar tu +2 a la fuerza y +2 a la P contra las dos unidades, tanto la que tú cargabas como la que te ha hecho la contracarga. Y ahora entiendo que no, que solamente lo puedes aplicar contra la unidad a la que tú tienes la lanza ahí marcada. También se aplicaba, por ejemplo, si arrasabas contra una unidad y en el turno del rival el rival te cargaba. Que eso también se ha Correcto. visto bastante. Entonces tú al que te ha cargado no le puedes aplicar lanza, pero él si lleva lanza sí te la puede aplicar a ti. Ujú. Y tú solo Y por lo, podrás enfrente aplicarle la lanza. y por lo que estoy viendo, yo creo que es el cambio, ¿eh? O sea, estoy leyendo No, aquí. yo lo he visto bastante claro Sí, este cambio es la y frase lo veo final, sí. bastante, lo veo bastante bien el cambio en general. Muy bien. Sí, tiene sentido. Nada, pues Vale, pasamos página 220, si os parece. Sí. vale. Vale, ahora va Sí, el asunto sobre la salvación de armadura, ¿vale? Hasta el máximo. Te dice que cambies lo siguiente. Independientemente de la armadura que porte el equipo que porte y tal, hay un límite, ¿no? Y para representar esto, en el caso de ser infantería o caballería, la salvación por armadura puede ser mejorada hasta 2 más. Y en el caso de que sea un carro, un monstruo o una máquina de guerra, hasta 3 más. Cualquiera de estos bonus, independientemente de su valor, a ver, un momentito, no tendrán, o sea, si superas esto, no tendrán beneficio por encima de este número, ¿vale? Lo principal desde mi punto es por los dragones que salvan al 2. Lo principal para mí o mi principal visión. Lo de las War Machine que salven al 3, no sé si alguna salvaba al 2 ya de Sí, base, sí, pero no para sé, mí sí, lo de hay los una. monstruos.
Sí, yo creo que los monstruos, había monstruos que salvan al 2 y eso ya pues no. Sí, Vale. yo creo que el Y único afectado la... principalmente es eso, ¿eh? Un monstruo, porque carros, a lo mejor hay alguno en el caos que desconozco que a lo mejor salva mucho, pero al 2 me parecía raro. No sé, un Si el carro. carro de Chosens puede llegar a salvar al 2, quizás con el héroe encima del carro de Chosens, con el Beathling Helm o alguna mierda de estas, seguro que salvaría al 2, pero quitado eso, muy poco se podría ver. Pero Ujú. vamos, que ya lo han dejado claro, esto es lo que hay, pum, final. Y ya está, excepto monstruos, no se me ocurre ninguna otra opción. Vale, pues nada. Eh, Lo siguiente. lo siguiente, la 286 de muerto o huyendo. Varía levemente tanto el tema de la potencia de unidad y los porcentajes que te da cuando está huyendo y cuando ha muerto, los victory points, que esto siempre ha habido muchos problemas. Y básicamente te dice que cada unidad enemiga que se reduzca en un 25% de la potencia de unidad al final de la pelea, o su potencia sea igual a las starting wounds, a las heridas iniciales del 25%, al final de la pelea te va a dar un total de puntos del 50% de su coste. Sí, esto es sobre todo para personajes que antes o lo mataba o no te daba ningún punto. Ahora si lo vas hasta 25% de su herida o menos, ya te llevas la mitad de los puntos del monstruo o Clásico del... dragón que se te queda una herida, dos heridas Sí, y sí. dices, ay, y no punto 600 puntos o 500 puntos por esto. No, no, no puntúas nada. Mm. Pues bueno, Pues, ahora ya no es así. Ahora ya puntúas y eso está bastante bien, que además sea el 50% porque suelen ser unidades caras. Unidades que te da rabia que el último ataque no lo mate y no puedas puntuar nada. Que muchas veces se han decidido ya no torneos, sino partidas, solo por ese último ataque que estabas apurando al último turno para hacerlo. Pues lo veo bien. Ese príncipe Tanque, demonio el de Zench, ¿te tanque a vapor, acuerdas? tanque a vapor, por Ah, ejemplo. también, por El supuesto. príncipe demonio. Ese que se quedó por ahí en la selva. muy Heridas bien. tiene que estar por debajo del 25. No, al 25 ya cuenta, ¿no? A ver. ¿Perdón? Si tiene 4 heridas y te queda una, ya Al está dando 25. puntos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Claro, es el 25 de cuenta. Pues entonces sí, correcto, el príncipe demonio, por ejemplo. El Ujú. tanque de vapor, que a mí me ha pasado que me lo dejasen a una, dos o tres heridas y la gente dijese, joder, es que ha sido una mierda llegar hasta aquí. Y Mm. yo, bueno, pues 200 puntos que no ganas. Pero con los dragones era todavía más notorio. O sí, o bichos grandes en general. Sí, sí. Muy bien. El siguiente es muy sencillo, el pilar de fuego, y aquí lo han simplificado. Hasta ahora tú podías modificar, o sea, cuando dispersaba el pilar de fuego, tú lo movías en la dirección que tú quisieses Lo y elegías solamente tú. las personas que te salían lo elegías tú, y ahora ya no. Ahora sí que se dispersa con el dado de dispersión eh, y ya está, como cualquier otro pilar. Así que, como cualquier otro vórtice. Así que mejor. Este estaba. O sea, era el principal motivo por el que todo el mundo lo usaba. Aparte de que por si ya hacía cosas bien, pero eliminas eso y lo A nerfea ver, un poco, está bien. es una lástima porque era algo característico suyo, pero sí que es verdad que a veces se pueden dar situaciones muy destroyers. Y ahora ya pues entra dentro del grupo de los vórtices más cómodamente, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, de aquí en adelante, si os dais cuenta, lo que vamos a hacer es simplemente nombrar si un hechizo ahora se castea con mayor o menor dificultad, ¿vale? No vamos tampoco a entrar a detallarlo porque si no vamos a alargar el vídeo de manera innecesaria. Adrián, tienes algo que decir, ¿no? Que veo ahí con el mazo en la mano. Una cantidad modesta de hechizos que, si no me equivoco, excepto las reglas propias del hechizo que se han modificado, todos han bajado en uno la dificultad. Como ya he dicho, los magos han bajado en 2 el poder y los hechizos en uno. ¿Compensará? Desde mi punto, creo que no. Pero vamos a empezar viendo que, por ejemplo, Urgencia Arcana, que se juega bastante, antes era dificultad 10, ahora es 9, ha bajado en uno. Maldición de la huida cobarde, era antes dificultad 9, baja en uno también. Luego, Corcel de Sombras era 9, si no me equivoco, sí. Corcel de Sombras era 9, baja a 8. El Demonic Vessel, el recipiente demoníaco tan jugado, que yo pensaba que este igual no lo bajaban y demás, lo han bajado. Era 10, ahora es 9. Más accesible, sobre todo cuando el caos tiene combos para llegar a tasas más altas de casteo. Ahora, el vórtice del caos sí que tiene modificación. Si queréis leerlo alguno de vosotros o si no os lo continúo.
Sí, yo creo que, bueno, y ya en línea general con todo, efectivamente tú has bajado uno. Es verdad que han conseguido que la diferencia entre magos de nivel 1, 2, 3, 4 ahora no sea tan bruta y que no sea obligatorio llevar nivel 4 o no tener nada. Pero sí que es verdad que por otra parte hay que ver si nos han pasado demasiado, porque antes, por ejemplo, si tú tenías un nivel 4, intentabas lanzar urgencia arcana con dificultad 10, de media en 2 dados te sale 7 más 10, pues, o sea, más 4, perdón, tienes un 11, con lo que lo normal era sacarlo, ¿vale? Por encima del 50% de las veces. Y ahora, si tu media tirada en 2 dados son 7 y tienes solamente un más 2, incluso con un nivel 4, un 9 solamente lo saca el 50% de las veces o menos. Entonces, sí que el porcentaje de éxito ahora es inferior, eso está claro. Antes fallabas un 40 y ahora ya es un No 50. mucho, o sea, si a lo mejor se ha quedado relativamente bien o no, Mm. porque efectivamente la magia es posible que sea más difícil. Pero bueno, perdona y si quieres sigue con los hechizos, la modificación. He revisado el vórtice del caos y el único cambio que he visto es que aquí se trata como terreno difícil y en la tarjeta es peligroso. Es la única modificación que me he dado cuenta yo que Vale. cambie. Eh, el siguiente, Portal Infernal, antes era 10, ahora es 9. La espada llameante, que creo que se ha visto poquito. Antes era 8, ahora es 7, también ha bajado en 1. Ujú. Invocación espíritu elemental. Lo mismo, eh, terreno difícil en lugar de peligroso. También ha bajado a terreno difícil y. Sí. Sí, es la misma la del espíritu elemental. Las murallas de tierra, que creo que van a ser mejores ahora todavía, han bajado a 9, antes era 10. Así que, pues, bueno, tendrás un 50% de veces de poder que entre el hechizo. Pero la veo muy buena y creo que la gente la tiene poco aprecio para lo buena que es. Luego, el atravesar el camino mágico, que este se ha jugado mucho y se ha jugado mucho de formas un poco raras. Hombre, Sí, es que en da el pie. límite, Sí, sí, estaba en sí. el Aquí, límite, sí, aquí lo han puesto el completely within 12 correcto. pulgadas. Que la unidad tiene que estar completamente dentro de 12 pulgadas. No valía que lo lanzara este y la unidad estuviese una esquina girada. No, ahora tiene que estar completamente dentro. Completamente dentro. Y Sí, tiene que estar a 6 pulgadas. A Exacto. esta Yo da igual. no le han modificado ni la dificultad. Era 9, sigue en principio en 9. Escudo de Safari baja en no, 1. Travel Mystical Path era 10, lo han bajado a 9. A ver. Anda, pues Lo no han está. Ah, puesto. no, se No está, mantiene en no 10. está, no está, no está, no está. Ujú, Era 10, pero no tiene modificación. Sigue No en tiene 10. modificación, tiene igual, Sí, 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 sí. perdón. ujú. Escudo de Safari baja a 8. Pues bueno, ya sabías, Vicente, que la alta magia es cara y sigue siéndolo, pero Más un poco accesible. menos cara, sí. La convocación confusa baja a 8 y era 9. Esta tenía dudas de que iban a hacer porque era 11 de dificultad y esta ya es de ilusionismo, si no me equivoco. El Tiene pinta. Miasmic Mirage Sí. baja a 10. Sí. Pero sí que es verdad que este es uno de los que ahora va a ser muy difícil que entre, que era el que frenaba un dragón una vez por turno y demás. Ahora va a ser difícil que entre. Luego continuamos con más hechizos y tenemos la cábala mortal. Era 10 y baja a 8. Es el primero que veo que baja en 2. De hecho, no había visto yo ninguno hasta ahora que los estoy comprobando. Baja Es que en este 2. realmente casi no se usaba, lo que te da es una salvación especial de 6 más dentro de Nigromancia y era un hechizo que nadie usaba. Mágicos además. Sí. Y la regla Eh, causa y, miedo. O sea, sí. y si ya causas miedo, que si eres Nigromante casi todo tu ejército va a causar miedo, te hacía causa de terror. Bueno, sí, creo que se usaba poco y lo han bajado a lo mejor por eso un poquito más. Está 8. Vórtice espiritual. A ver el cambio que genera. Estoy Le han mirándolo. bajado. Sí, la han bajado en 1, pero además han modificado. No, la vórtice espiritual era 11 de dificultad. Y sí, la han bajado en 1. Lo que no estoy viendo es si es que ahora es difícil o qué hace aparte del -1. Lo estoy viendo aquí.
Que sí, vale. Te Directamente especifica dentro de que 8 pulgadas. hay uno o más vórtices espirituales, es decir, para que no pudiese lanzar este mismo hechizo dos, para que no pudiese lanzar este hechizo dos veces y entonces pudieses sumar los Menos 2. modificadores y en vez de un -1 tuviese un -2. Aquí Vale, te dice, aunque haya uno o más vórtices espirituales, tiene un -1. vale, mejor. Ujú. De los años era 10 y ahora es 9. Y empezamos con los orcos. Y sigue siendo lo mismo. El puño de Morco pasa de 9 a 8. El Here We Go, allá vamos, pasa de 8. Era 9, pasa a 8. Ujú. Y el pie de Morco lo han modificado. Y a ver cuál es la modificación exactamente. Yo es Igual que también no. se trata como difícil y antes sería peligroso. Sí, antes era peligroso y era difícil. Esas son los hechizos sin contar cosas propias del bien y el mal que hay del genérico. Como veis, que no sé si se ve, son muchísimos, ¿eh? Son Muchos, muchos. muchísimos. Sí, sí, sí. Cerca del 40 a lo mejor tranquilamente de hechizos modificados. Con lo cual las cartas ahora tendremos que hacer tipex y cambiar cosas. Va a estar divertido cuando la gente no se los modifique o no se haya enterado. Bueno, ¿quién quiere leer la siguiente que es Tienes el micro curiosa? muteado, Carlos, creo. Que lo has dejado muteado. La Y esto sí siguiente. lo tenía muy claro. No, no te preocupes. La siguiente, que yo creo que todo el mundo se la esperaba, ¿no? La espada Ogra Espada. le han aumentado un coste y ahora pues son 75 puntos, ¿vale? No sé si os acordáis, habéis visto un poco qué es lo que hace el arma esta nueva de Katai, que es la sabiduría La del rey sabiduría mono, del rey mono. que es de fuerza 10, golpea al último, una barbaridad. Pues bueno, creo que también valía 75 puntos. Entonces, Penetración 4 o 70, sí, por ahí. sí, sí, sí. La contra más grande de la espada ahora mismo, de la Ogre Blade, es el siguiente. No porque sea cara, o sea, no porque la hayan subido, que es lógico que la iban a subir, porque se ha jugado a miles. El problema es que de normal cualquier héroe gastaba 100 puntos en talismán de 30 puntos, espada Ogra. Creo que el 100% de los jugadores hacía eso. Claro, Y claro. dragón. Ya no se Eso puede. fue el primer año de juego. Claro, Ujú. ahora o talismán o espada Ogra. Ya no Pero puedes las dos. Excepto el caos. El general del caos tiene el 5 invulnerable de base. Así que va a coger la espada, va a coger el repetir el estúpido de las monedas y ya está bien. Ya tiene suficiente. Ya no necesita nada más el general del caos. O pues Bretonia, por ejemplo, que va a poder seguir cogiéndose la espada Ogra y rezar a la dama con su 5 invulnerable. Exactamente. Quitados esos que se me ocurren ahora mismo, que son los que menos penalizadores lo ven. Sí, les ha subido 10 puntos, pero da igual, porque la van a coger el 100% de las veces si la van a jugar, si la quieren jugar, básicamente. Pero sí, es un cambio gordo para todos los demás que no tenemos acceso a un 5 invulnerable de base. Y bueno, de la mano de ese cambio, cuéntanos, Carlos, que hay otro también muy importante que a todo el mundo le afecta de alguna manera u otra. Y el anillo de rubí, que todo el mundo, o mucha gente lo usaba, ahora lo suben 10 puntos, en lugar de 25 a 35, con lo que es un poco más caro, y aparte bajan el nivel de poder a 1. Igual que todos los magos ahora están también lanzando hechizos con menos modificador a tu tirada de dados, ahora te baja a 1. Esto creo que sobre todo es bastante curioso si lo vemos con lo que han sacado ahora de Katai, la máscara esta que te hace el Del hechizo alquimista, sí. efectivamente, Mm. que te lo lanza con nivel 3. O sea, ya de por sí es muy buen hechizo y encima nivel 3. Y aquí esto te lo están bajando. No sé, me parece un poco curioso ver esa comparativa. No parece, o sea, parece que están hechas como en dos momentos distintos del Tal tiempo. cual, No sé seguramente. si hay spells de arcanes modificados, no lo sé, porque Imperio tiene varios también de nivel 3, Silvanos creo que también, entonces creo que los arcanes no los han modificado los bonding spells. Lo veremos luego si hay algo, pero es verdad que, por ejemplo, en el Imperio, ¿no? Creo que en El Imperio Oaken hay Shield, uno que es de mano martillo, un Bounding Spell que es de bueno, mano el martillo. Mano Martillo y el Oaken Shield también creo que es de Perdón, nivel perdón, 2 o está en nivel el 3. arcane de alto elfo. En el arcane de los Altos altos elfos elfos tienen el anillo sacaron. este del mano Ah, sí. martillo, sí. El Furia, anillo de Furia, que Sí, tanto se jugaba últimamente con los altos elfos que cada grupo llevaba uno. le viene muy bien. Es que se puede poner a todo el mundo y le va bien a todos. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues en esta segunda parte lo que vamos a hacer es hablar de lo que son las FAQs, ¿vale? Es decir, ya sabéis,
las preguntas que se han hecho de manera repetitiva y al final, pues, Workshop se ha visto obligada a hacer una aclaración al respecto, ¿vale? Ya no son erratas en sí mismas. Pues nada, empezamos si te parece, Adrián. Vamos con la primera que es cortita. Primera pregunta, y es una pregunta que se cuestionó cuando jugamos el Nacional de Talavera. Si un vórtice sale parte del vórtice del campo de batalla, ¿qué le ocurre? Han contestado que el objeto se remueve del juego. Se quita si sale una parte del vórtice. Sí, Nosotros nos acogimos en ese torneo a la regla de que si una miniatura saca un poquito de la miniatura fuera del juego es removida, pues hicimos la misma regla. Si el vórtice salía un poquito, está fuera del juego. Tiene sentido. Sin más, sí, considero que tiene sentido, pero es buena respuesta, es una buena pregunta que hacerle para evitar dudas. Porque había gente que en mesa pues dejaba el vórtice medio fuera porque le interesaba dejarlo sí, medio si no fuera. estaba contemplado, pues oye, sí, ahora ya está claro. Claro. Muy bien. Luego continuamos con la siguiente, que si un modelo requiere hacer una tirada de liderazgo usando su propio liderazgo, ¿puede usar el liderazgo modificado del general, por ejemplo? No. Si requiere tu propio liderazgo, tienes que usar tu propio liderazgo. Sí, y lo veo también bastante bien la respuesta. La mayoría de respuestas van a ser respuestas secas, tajantes y concisas. Otras no tanto, pero la mayoría van a ser sí o no. Lo Y una prefiero. pequeña explicación por si acaso. Sí, sí, sí. Luego, si una regla especial o objeto mágico requiere de un uso del liderazgo, do they count? O sea, que se considera que se han usado incluso si el test se ha fallado. Pues sí. O Sí, sea, si hay un exacto, solo sí, sí, sí. uso y te requiere, por ejemplo, ahora han modificado, lo veremos luego, el cuerno de Fredemont. Es verdad. Por Que ejemplo, sí, es hay un que me solo estaba uso cayendo ahora en plan, ¿qué quería decir? y es con Buenísima liderazgo. modificación. Te dice, oye, si yo fallo el liderazgo, ¿supone que lo he usado o no? Pues sí, sí. Aunque lo falles, el liderazgo lo ha usado. La verdad es que buenísima. Cambio del cuerno. Ya se verá más adelante. Eh, Esto ocurre también con, por ejemplo, la regla evasivo. Me ha pasado más de una vez de que me hagan objetivo a una unidad, yo cante evasivo y el tío diga, ah, vale, pues entonces te tiro el mismo hechizo o la misma cosa a esta otra unidad. Y yo, no, no, has gastado el hechizo, el ataque mágico o el disparo. La has gastado y yo he reaccionado. Entonces, costaba de asimilar, pero bueno, esta regla la explica bastante bien. Muy bien. La siguiente, puedes combinar. ¿Sí? Ese ¿Sí? sí que te lo comento, es muy súper Vale. sencillo. Es Sí. que si puedes combinar diferentes tiradas de salvación para una salvación especial. Por ejemplo, el ejemplo que has dicho tú antes, del Señor del Caos, que ya tiene armadura del caos que te da especial de 5 más. Si le compras un talismán de protección, ¿te mejora esa especial? No, la especial es la especial y no se puede mejorar aunque tengas dos formas de conseguir especial. En una de las últimas partidas me pasó que un jugador tenía el talismán y aparte llevaba el escudo de que en una salvación puedes hacer a 5 más una especial. Y me dijo, vale, fallo la especial, ahora gasto el escudo. Y yo comenté, no, no, el escudo ahora mismo teniendo una especial de 5 no te hace nada absolutamente. Ha sido un exceso de coste que has pagado por desconocer las normas. Y efectivamente lo han confirmado ahí, así que todo está bien. Muchas confirmaciones de fallos habituales de los jugadores están muy bien explicadas. Luego, ¿cuántos hechizos puede intentar dispelear durante una fase? Por ejemplo, un mago que sabe vórtices mágicos y misiles mágicos puede intentar castear los dos durante el mismo fase de disparo. Un mago puede lanzar tantos hechizos como su nivel de mago, como han estado recordándonos durante la anterior revisión, pero puede castear múltiples hechizos en la misma fase. Aquí la pregunta era si puedo lanzar en movimiento dos de movimiento o solo puedo lanzar uno porque en fase de movimiento se puede lanzar solo un hechizo. Aquí te dice que puedes lanzarlos todos, da igual en la fase que estés, pero que sean tu nivel de mago máximo. Así que una aclaración sin mayor importancia. Muy bien. Luego, en cuanto a Remains in Play, permanecen en juego hechizos. Si tienes dos dificultades de dos castings value, que ocurre por ejemplo con los silvanos también con el bosquecito, o van a ocurrir con muchas cosas de Katai que tienen doble valor, con cuál te quedas a la hora del Dispel? Si te quedas con el de dificultad 7 o con el de dificultad 11. Y si no me equivoco, la contestación será que La mínima.
con el mínimo. Esto es un cambio, porque de normal si te salía el de dificultad 11, pues ibas a displayar el de dificultad 11. Aquí te dicen que con el mínimo. Es un cambio bastante gordo y Sí, mucha sí, sí. facilidad para los dispeles. Ujú. Sorpresivo para mí, esto es una de las cosas que me ha sorprendido, porque en otras preguntas que hacen dicen que te coges el más grande si te ha salido la tirada más alta, no puedes elegir quedarte el pequeñito. Así que aquí que tires al mínimo me ha sorprendido. Vale, ¿cuántos remains in play puedo intentar dispelear en una fase de conjuración? Los que tú quieras. Todos Para todos ser, los que puedas. sí, Todos los para que puedas ser que puedas, básicamente. Que Exacto. O antes sea, si decía, tu solo puedes mago disparar pues, una por está a turno. No, no, distancia todo lo que puedas. o sea, si tu mago está a distancia de dispersión del otro mago, pues todos los que puedas. Si no y solamente tienes predestinada, pues solamente vas a poder intentar quitar Exacto. uno Muy con la bien, mejor. predestinación. Ujú. Ahora la siguiente, a ver si me ayuda Carlos en esta por los tecnicismos. Si un modelo está entre dos arcos de visión de a una unidad que quiere cargar. Esa pregunta. Sí, creo que Eh, aquí es porque dice en el reglamento que cuando no está claro, tienes que elegir el menos favorable, ¿vale? Y entonces aquí te dice que cuando te lo especifica un poco más, que una unidad, si está dividida entre dos arcos, tiene que estar por el que menos ventaja da, es decir, si no sabes si es flanco o retaguardia, tiene que ir por el flanco porque es el menos ventajoso. Y te dice que no, que eso solamente this only in the case, solamente en el caso en el que no se pueda determinar, es decir, en el que no esté claro a cuál de los dos arcos se carga. Pero que si está claro que la mayoría de la unidad que carga está en un arco en concreto, o sea, el de retaguardia o el flanco, tienes que ir a por a por ese arco, incluso si es una unidad de un solo modelo. Ujú. Es decir, solamente te lo intenta clarificar porque en el reglamento te lo menciona, pero es para eso, para que no quiere decir que, oye, si estoy entre dos, tengo que ir al menos favorable, no, sino que depende de si está claro o no está claro a qué flanco, en qué arco tienes que cargar. Más de una vez ha pasado, sobre todo con las peanas que son pues, rectangulares. Y tú obviamente quieres cargar por aquí, no solo porque sea el flanco, sino porque te caben más miniaturas en línea o porque te es más fácil esa carga. No, no, no. Si estás en un punto que visualmente estás más delante, tienes que ir delante. Correcto. Te siente bien o te siente mal. Tú estás declarando al fin y al cabo la carga para algo. Sí. La siguiente Es es una pregunta, absurda. pues Sí. sí, es una pregunta absurda, básicamente. Si una unidad carga hacia un obstáculo lineal bajo, se queda encima, se para encima del obstáculo. No, como está explicado en las reglas, te quedas detrás del obstáculo a una distancia, aunque se considera que has hecho una carga. Pero si Sí no me que equivoco, la caballería tienes contras. Creo que no se aplican filas o similar si estás cargando contra un obstáculo lineal. Y por ejemplo, si es no hay carro, no se puede cargar detrás de un obstáculo lineal. De ahí que diga que sean tan buenas las murallas de tierra, por ejemplo. Ujú. Luego, fase de disparo. ¿Puede un modelo aguantar y disparar o disparar y huir como reacción a la carga al casteo de un proyectil mágico o un vórtice mágico? Yo hay veces que creo que no entiendo el inglés o es que las preguntas son demasiado estúpidas, No, te dice que si para pero aguantar y disparar puedes usar, en vez de disparar con claro, flechas, sí, sí, perdón. tiras un proyecto en un Sí vórtice. puedes disparar Claro, un pero proyectil más. Y te dice No he que leído no. la claro, respuesta, pero es un no rotundo. O sea, no se claro, puede. claro. Sí, O sí. sea, aguantar y disparar Mm, es con arma de disparo, no con magia. Ya está. Sí, sí, Y sí. aparte te dice aquí al final, y también de manera obvia, también incluye los objetos portahechizos. Por si acaso, me sí, gusta que lo hayan asegurado. Sí, sí, sí. sí, después de marchar, en este caso está diciendo, después de marchar puedo lanzar hechizos o sea, eh, si no puedo disparar Missiles y Magic Vortexes, después de marchar, ¿puedo hacerlo con los Bounding Spells? Mm, o sea, le prohíbe, si no me equivoco, hacerlo con los Bounding Spells también. Ujú. Correcto. Eso que un objeto portahechizo se comporta como un disparo mágico. Si Sí, has sí es, marchado, no no puede puedes, bien, No puedes correcto. hacerlo. no puedes Sí, usar sí, sí. magia y tampoco puedes disparar un objeto portahechizo. Vale. Si una unidad en la Fighting Rank es trabada con dos unidades enemigas, y una de las cuales es un Lone Character que está en un duelo.
¿puede en los modelos Within the Unit, sí, en la Fighting Rank, ignorar al personaje que está más cercano Esto y creo que derivarle todo a la otra unidad? ¿O sí, los esto ataques se han creo que tiene perdido? sentido porque tú, por ejemplo, antes las miniaturas que estaban en peana con este personaje, según estaba escrito el reglamento, como están peana con peana, tenían que dirigir su ataque a ese personaje. Pero si el personaje a su vez está en un duelo, no podía pegar, esos ataques se Correcto. perdían, ¿no? Entonces lo que Sí, te dice es que el personaje se supone que está en un duelo y está fuera, entonces las miniaturas que estén en el Fighting Rank pueden pegar a la otra unidad que no es el personaje. Ujú. Es decir, hace que ataques que tú antes perdías por una situación que parecía un poco rara, ahora ya no los pierdas. Puedas seguir pegando. sí. De la misma forma que en su momento también decían que si estabas en un duelo podías sacar las dos miniaturas de la unidad, ponerlas aparte y hacer como que se peleaban sueltas, Exacto. pues sigue siendo la misma simulación. O sea, lo que te está diciendo es la misma simulación que propusieron a modo de como de broma o de No, que sea épico, representación sí, que sea teatral. algo Sí. épico, sí. Esta es una modificación, no es una cosa nueva. ¿Puede una unidad en Close Order reclamar Close Order sí, de una sola unidad, de una sola miniatura, reclamar el Close Order bonus? Como ya hemos dicho antes, sí, mientras tenga la potencia de unidad. En este caso, como hemos dicho, creo que solo se refiere al Dragón del Caos, que tiene potencia 10 y es una unidad única, una miniatura única. Ujú. Creo que es la única excepción actualmente de 10 heridas. He mirado antes el Conde Vampiro en Dragón, que si le pagas Tiene- la herida extra, si no me equivoco, no llegaba a 10. Tiene No, 8 y porque con él la herida lleva. extra le llega a 9. Pero lo he Porque él mirado tiene. porque digo, ostras, igual es la segunda, pero no. No, no. Por Máximo mirarla 10. que no quede. Vale, otra modificación. Si un participante en un duelo causa impact hits o hace stomp attacks, puede dirigirlos. Los impact hits se resuelven con prioridad al challenge, al duelo, y los stomp attacks se dirigen al participante del duelo. Ujú. Pero siempre Eh, recordemos si el participante del duelo no ha muerto ya. Porque si ha muerto, esos ataques se pierden. Hemos dicho que se Los pierden, ataques de la sí. montura se pierden. eh, pero, en este caso, no diría solo de la montura. Si fuese un gigante o un crimen, no es una montura. Lo sigue Eso sí, pegando, lo eso sí sigue es cierto. pegando. Sí, sí, Yo creo que es a lo que se refieren en sí, no a la montura en tanto, pero sí. Vale. Sí, sí, que los impact hits se hacen primero antes del desafío y los stomp attacks se hacen en el desafío. exactamente. Así creo que queda más cómodo y mejor. Yo creo que me gusta Sí. más. La siguiente es muy Ahora, sencilla, es la contracarga, que era que hay habilidades que te permite repetir una carga. Y creo que había gente que preguntaba, oye, ¿puedo repetir también la contracarga? Porque normalmente puedo repetir carga. Y te está diciendo que no. Que la carga es una cosa y, por ejemplo, creo que Warband, ¿no? A partida de guerra te permite repetir la cargas, carga, correcto. que también tiene, no sé si O existe, pero estandartes o similar. sí, pues Mm, a ver, sí que se activa la regla carga por, por ejemplo, drillets y cosas así, pero no se activaría para rerolls de este tipo de cosas, porque estás haciendo un movimiento de... O sea, estás haciendo una carga, pero no es el movimiento de carga, no es el charge roll de per se. Pues seguimos con la página 12, que aún quedan unas poquitas. Comentar que Carlos Sí. ha tenido que hacer una cosa, ¿vale? Por lo tanto, Adrián, tú y yo, mano a mano. No pasa nada. Al fin y al cabo, vamos a ver si nosotros le damos final a todas estas páginas, que 17 Es que páginas de son facts, mogollón, ¿eh? Son mogollón. Sí, sí, sí. más luego pues los otros dos libros distintos que han sacado, pues bueno, son cositas, son cositas. Sí, sí, sí. Vale, continuamos con, si una unidad que tiene volar X como regla especial entra en combate, puede usar el movimiento de volar para determinar cómo de lejos llega. A ver, close enough to the models within the enemy unit. Sí, es Vale. para el tema de los ataques de apoyo. Sí. El ataque de apoyo, como que vuelo 10. Aquí está que se había ido. No. Te dicen que no. Que la regla de volar es solo para volar. Para el movimiento, sí. Sí. No se va a dar mucho la situación, pero por ejemplo, quizás
se me ocurren cosas que vuelen 10 o 9 y luego no corran, no se puedan mover. Por ejemplo, murciélagos creo que se mueven 1 si les quitas el volar, pues esos no van a poder hacer prácticamente supporting attacks. O reglas en las que te bajen el movimiento por lo que sea, pues no van a poder hacer supporting attacks esos voladores. Muy bien. Así que, bueno, pues una buena aclaración. La Luego siguiente te habla de es los... sencilla, de las bestias de guerra sí que está ayudando un poquito. Bestias Vale, de guerra y enjambres, por definición, tienen miedo a ataques flamígeros y te está diciendo qué te pasa con esas bestias de guerra y esos enjambres que son inmunes a la psicología. ¿Siguen teniendo miedo a los ataques flamígeros? Pues la contestación es que sí, ¿vale? Es decir, eso está por encima de la psicología. Es un miedo propio del individuo. Vicente, mis llamas de Zens, que son literalmente llamas, son de fuego. Todos sus ataques son de fuego y mágicos. Y obviamente son enjambres. Tienen miedo al fuego. Y son inmunes a psicología por ser demonios. Pues tienen miedo al fuego, mis llamas. Me pareció gracioso cuando lo aclararon la primera vez, porque ya esta es la segunda modificación a esta regla. Y me parece gracioso que siga siendo así en concreto esta. Ujú. Luego te habla de las unidades con Motley Crew y su armadura. Dice que cojas la armadura de la mayoría de modelos y que, sobre todo si tienen diferentes cantidades de modelos con una armadura o con otra. ¿Cuál te queda? ¿Si la mejor o cuál? Si tienes diferentes. Y dice que en cualquier caso el que mejor armadura dé. Incluyendo pues la armadura de los campeones, si tiene objetos pagados o similar, que La mejoren su mejor, y armadura. ya está. Sí. Por ejemplo, orcos negros, si no me equivoco, que pueden llevar escudos y espadas o mandobles, pues te coges al final el del escudo y la espada, que en este caso mejorarán 2, ya que los escudos pues ahora van a dar un +1 adicional. Vale, luego ya pasamos a la página 13. Si el ganador de un combate incluye uno más miniaturas que causen terror, eh, en el, sí, en el bando perdedor que causa miedo o terror, sufre un -1 adicional al liderazgo. No, porque un modelo que causa miedo o terror no se aterroriza de otro que causa terror Ujú. y no sufre los efectos del terror. Ese -1 no lo Curioso, sufre. Ya está, aclaración. curioso porque siempre se ha estado contando, ya que no decía que no en concreto, en este momento, ahora sí, ya sabemos que pues no tienes un -1. Por ejemplo, una pelea de 2 dragones y uno gana. ¿Le aplicas un -1? No, no le aplicas el -1 porque los dos causan terror. Ya está. Una Sencillo. aclaración que es de las mejores que estoy viendo de las últimas que hemos visto, es de las mejores. Esta es de Puedo, perogrullo, pero bueno, lo comentamos ya que está. Te pregunta si el portador del estandarte de guerra puede tener un atributo de liderazgo superior al general. Es que por definición, el general es la miniatura con mayor atributo de liderazgo de tu ejército, por lo tanto, no puede ser el porta de batalla. Ya está, no, no se puede comentar más. La siguiente va por el mismo de esto. Era una regla que creo que estaba clara. Si monto un héroe en un tipo de unidad que no es la unidad en la que lo voy a meter, por ejemplo, voy en un héroe en carro ligero y lo meto en una unidad de infantería, me pueden disparar. Y puedo usar el cuidado señor. Le dicen o sea, claro, se le puede tarjetear y no puede usar el cuidado señor porque no comparte tipo de unidad con el bloque. Así que sí, se le puede disparar y no puede salvar su unidad por él. Me parece lógico que si tienes a un campeón encima de un carro rodeado de gente que va a pie, pues vas a decir al del carro. Y ya está. No me parece Ujú. mal. La Vale. siguiente también es de perogrullo. Si un personaje se mete en una unidad que tiene un estandarte mágico, los beneficios se le aplican al personaje, pues también, ¿vale? Ya está. Forma parte de la unidad, por lo tanto, los beneficios en cuanto a ese tipo de reglas se aplican, ¿vale? Cambiamos de cuarto. Creo que ahora vamos A la directamente a las 16. batallas, que es muy fácil. Esta hazla tú porque me parece muy Ya te he deprisa. dicho antes esta. Cuando voy a desplegar mi ejército, tengo que desplegar completamente la unidad dentro de mi zona de despliegue. Respuesta de Games Workshop. Sí. Sí. Siguiente pregunta. Pero es que si la han Básicamente. puesto aquí es porque se la han preguntado muchas veces. Entonces, a lo mejor esta es la que más ha preguntado. Vete a saber. Sí, sí. Magia. O sea, sí, me parece preguntas que si eres, aunque no seas jugador, si te pone que tiene que estar completamente dentro,
y preguntes, ¿tiene que estar completamente dentro? Lee, por favor, ya está, no se pide más. Magias. Si un hechizo de urgencia arcana es usado para mover a una unidad con movimiento de... Esta es muy buena pregunta. Con movimiento aleatorio, ¿puede entrar en contacto contra otra unidad? Y la respuesta de Games Workshop es no. ¿Por qué? El movimiento aleatorio te permite trabar de unidades como si hubieras cargado, pero te permite trabarlas en la fase de movimientos compulsorios y estás dándole mover otra vez en fase de movimientos restantes, que es otra fase totalmente distinta. Ujú. Así que la respuesta está muy bien respondida y sí que se han alargado un poco para explicártelo bien. Esta pregunta, tanto me parece buena la pregunta como la respuesta. Exacto. Una unidad con movimiento aleatorio no puede trabar a otra unidad después en movimiento restante por un hechizo. No la puede hacer. Y ya está. Me parece muy buena respuesta. La siguiente también es lógica. Una unidad a la cual se le ha lanzado la muralla esta de piedras, eh, ¿puede hacer como reacción a la carga una contracarga? Pues no, ¿vale? Porque aunque no veas la muralla, está ahí, eh, de frenaría fantasiosa, llámalo como quieras, entonces no puedes hacer una contracarga, no puedes saltar esa barrera, ¿vale? La barrera te dice que no puedes cargar y contracarga se considera una carga. Ujú. Muy también fácil de aclarar, pero es complicado quizás si no lo piensas un Claro, poquillo. Una unidad que carga a una unidad enemiga que lleva murallas de tierra, que está casteada, eh, debe seguir las reglas de una unidad que carga a un obstáculo lineal bajo aunque no sea un terreno físico y lo separe entre los dos. Sí, sí. una unidad que tiene muralla de tierra simboliza que tiene un obstáculo lineal bajo para todos los efectos de la carga. Y es básicamente lo que representa el hechizo, es lo que quiere intentar simular. Así que, mmm, sí, lo hemos comentado antes, muralla de tierra me parece mejor de lo que la gente quizás le esté dando de importancia. Nada, muy bien. La siguiente y es la última página, es el último, Es si la no me última, equivoco. sí, sí, sí. Eh, no conozco mucho este scroll, no los uso habitualmente, pero ¿qué pasa si un scroll de grificación es usado por un hechizo, con un hechizo por un spell? Después de probar si sale el hechizo del el poder, eh, sí, it may be turned into a animated frog, rendering useless until it turns back. Vale, es que este pergamino es el que te transforma en rana. Entonces creo que lo haces después de que te tiren un conjuro. Entonces te está preguntando qué es lo que ocurre cuando el conjuro te lo están tirando, ¿no? Con un portahechizos. Hechizos. Vale, entiendo que es un poquito el orden en el que ocurren las cosas al hacerlo de esa manera. Ya está. Sí, básicamente que te tira el ese, haces el testeo del poder mágico y Ujú. luego se ocurre el hechizo, me imagino. Sí, a ver, después te conviertes en la rana. A ver un momentito. Y sí, vas Y tirando el de 6 cada uno de tus turnos para ver si te transformas, sí, ¿no? pues no sé, lo han aclarado. Es que te digo, a mí me lo tiró una vez Jorge, nuestro compañero Jorge, pero es algo que yo creo que es anecdótico. No. Eh, sacaron las 3 ranas, creo, para este Sí, hechizo sí, sí, como sí. miniatura y si no me equivoco, lo modeló una chica que es española, si no me Anda, equivoco. oye, pues Las mira, ranas. muy bien, Creo que muy es como chulas. dato curioso, creo, ¿eh? No, no puedo asegurar 100%. Se Pero oye vamos, que por es ahí ese curioso. rumor. Sí, sí, sí. Bueno, pues me imagino que se representará como un hechizo normal, pero que lo haces después de lanzar Exacto. el Bounding Spell. Bueno, chicos, pues ya tenéis en este vídeo comentados todos los cambios, todas las preguntas que han surgido con respecto del reglamento, ¿vale? Carlos ya ha vuelto, se ha apuntado para retomar lo que son las conclusiones y de hecho, si te parece bien, empezamos contigo, ¿vale? De manera breve, porque tampoco queremos que se alargue mucho el vídeo, ¿qué te parece toda esta cantidad de modificaciones para el juego? Muy bien, pues bueno, creo que lo he estado comentando durante todo el vídeo, ¿no? En general, creo que los cambios son muy, muy, muy positivos. Deja a las claras varias cosas que parece que en Workshop primero está escuchando a la comunidad, porque grandes, sobre todo los elementos que más se están criticando, el exceso de monstruos demasiado grandes que eran demasiado poderosos, que había poca infantería, etcétera, pues estas facts van literalmente o de manera muy directa a intentar
ir aquí, intentan pulir algunos elementos que quedaban un poco conceptos difusos, que no estaban bien escritos, etcétera. Creo que pule muchos elementos e intenta que la sensación de juego sea mejor. Luego habrá que verlo en mesa si realmente lo consiguen, pero creo que en general muy positivo, estoy muy contento con los cambios. Creo que hay muy pocos elementos que yo habría hecho distintos y sobre todo dejarlas claras que todo ahora mismo está recibiendo un apoyo por parte de la compañía superior a lo que yo personalmente esperaba. En Sí, sí. 18 meses que es un año y medio, ha salido el juego, han salido nuevas facciones, ha salido Katai. eh, Evidentemente han escuchado cómo hay los problemas que había en la edición y lo están modificando. Han sacado las reglas nuevas para competitivo, nuevos escenarios en 18 meses. Es una locura. O sea que muy contento y con muchas ganas de los próximos años jugando todo. Adrián, ¿qué opinas tú? Por mi parte, creo que todo el 100% de lo que acaba de decir Carlos. Le ha dado un oxígeno estos cambios muy grande a Old World. Cada vez se juegan más torneos de más cantidad de gente y hay más ánimo por parte de la comunidad. Con la salida de ejércitos nuevos que no habían existido, de tropas nuevas, he visto ilusión pues, en parte de mucha gente veterana y en parte de mucha gente nueva a volverse al mundillo. Incluso gente que juega a otros juegos se plantea comprar miniaturas de Old World para jugarlas en sus juegos habituales. Y todos los cambios me parecen muy buenos, bien hechos. Y me encuentro sorprendido porque creo que es de las primeras veces de los juegos que he jugado durante años que los problemas que está teniendo en torneos o cosas muy duras en combos de juego en España, cosas que están ocurriendo, se han solucionado cuando de normal a veces solo se solucionan los metas de otros países como América o Inglaterra. Todas las cosas que se ven mucho en esos países son lo único que se modifica. Y yo creo que la mayoría de cosas malas de un juego no fair play en España se han modificado con estos cambios y creo que van a quitarse pues bloques infames o dragones destructores de mundos o similar. Se van a quitar para un juego más equilibrado para todo el mundo. Considero que prácticamente la totalidad de las facciones van a sufrir cambios en el meta, que eso daría para un vídeo entero, según también opiniones, porque aún no se está jugando lo suficiente como para saber. Seguro que siempre se encuentra alguna cosa de la que aferrarse, pero creo que está interesante que cada año y medio y un poco cambie el meta para que no todos tengamos que estar siendo chafados por X facciones y podamos de vez en cuando chafar de vez en cuando a otras facciones. Que vaya cambiando un poco el asunto, porque si no, Ujú. después de 2 años sin estar en el meta siquiera, por ejemplo, yo que sé si hablase de hombres lagartos, Scavens, que estar tan abajo, te canses al final de jugar esa facción, porque ¿para qué la vas a jugar si ya no es que los demás sean un poco mejores, es que estás muy por detrás con tu facción? Te cansa a veces. Entonces, que vayan modificando esto con la continuidad que lo han hecho, me parece de tenerle muchas ganas al proyecto y mucha ilusión. Aparte de eso, viendo los últimos Arcane Journals, el mimo que se le ha puesto a un montón de detalles, tanto de objetos como de personajes, como de lore, creo que está siendo muy por encima de lo esperado por mucha gente hace 2 años, cuando empezó a salir el juego. Con lo cual le están metiendo mucha caña y muchas ganas el equipo de creadores. Y espero mucho de ellos por los siguientes años, claro. Yo la verdad es que opino prácticamente todo lo igual de lo que habéis estado comentando. Chapo por Workshop porque creo que está haciendo las cosas bien y es raro ver que lo hagan bien, no al 100% porque el 100% es siempre como un poco utópico, ¿no? Pero a un porcentaje muy elevado, ¿vale? Yo he analizado sobre todo del mundo de los Anillos muchísimas facts y a veces te sacaban facts que decías, pero esto no está aportando nada y sin embargo aquí en estas facts ves que las cosas están bien traídas y a lo mejor en el 100% no dirías que estoy yo de acuerdo o lo hubiese solucionado de esta manera, pero en un porcentaje muy elevado sí que van las cosas por donde la lógica te pedía, ¿vale? En ese aspecto, súper guay. Sí que es verdad que por nombrar algo negativo, por decir algo, tampoco pasa nada, pero sí que es verdad que a lo mejor alguna persona también lo piensa. Han sido muchas del golpe, es decir, ha habido muchísima modificación de golpe. Una partida de TOW no es sencilla, bueno, una partida de Fantasy, ¿no? Al uso no es sencilla, entonces todas estas modificaciones
aplicarlas ya de manera temprana, todas en bloque, va a costar, porque van a ser muchos cambios, ¿vale? Lo que decía Adrián, hay que ir a las cartas, cambiarles el valor de magia, lo del mago era así, lo del esto era así, tío, lo de la contracarga no es así ahora, o sea, son muchos cambios y el juego es bastante complejo, entonces es una hornada tremenda de cambios, que a lo mejor divididos, pues yo que sé, unos poquitos ahora, en 3 o 4 meses, otros poquitos, podría haber sido mejor, pero bueno, eso no quita que es positivo, es muy positivo. O sea, los cambios hay que hacerlos, los han hecho, ¿vale? En ese aspecto, pues bueno, se podrían haber hecho en 2 tiempos, 3, me da igual, están hechos, que es lo importante, ¿vale? ¿Qué quieres Es decir, que Carlos? ¿Qué casi, te he casi visto? podría haberse justificado una reimpresión del libro del reglamento Totalmente, básico. sí. Hay tantos casos que. Pero bueno, ya está. Lo aprenderemos, usaremos así y segunda edición esperemos que vaya incluso mejor. Pero bueno, por ahora muy, muy positivo, la verdad. Yo Con creo la cantidad de que... cambios además que ha habido, ay, perdón, si quieres, No, no, acaba, Adrián, perdona. con la cantidad de cambios que ha habido, creo que están cerca de plantearse el tema de la segunda edición para, lo que tú has dicho, reimprimir todos los libros bien de una y Sí, no sí, quedarse con nada en el tintero. Pero quizás se plantee para una segunda edición otro ejército nuevo, algo más norteño. exactamente. Sí. Pregunta ya final, ¿vale? Que, bueno, yo lo sé, pero que la gente también lo escuche, porque creo que vamos a hacer un pleno. ¿Habéis caído en las redes de Catay? Adrián, ¿has caído en Catay? ¿No has caído en Catay? Comillas, yo no he caído, yo fui duro hasta que pareja, jugadora de World nunca en ningún momento se había comprado prácticamente Catay entero. Así que yo anonadado me quedé y flipé. Así que yo no he caído, pero mi pareja sí. Así que, como no le gusta a mi pareja jugar al World, he caído en Catay. Y aunque le guste, da igual, lo vas a jugar tú, no nos mientas que vas a jugar tú. Básicamente, básicamente. ¿Y tú, Sí, Carlos, y qué? yo admito que sí. Yo admito que sí. Yo me he comprado una caja de cada una de las cosas nuevas que han sacado. He tenido que hacer un poco de limpia. Me quedaba por ahí algún otro ejército de algún otro juego que ya no juego. Y he conseguido, pues, deshacerme de stock, hacer hueco en casa y en un par de semanas, o bueno, no sé cuándo llegará, empezaré a probarlo. Pero la verdad que sí. Bueno, yo no voy a contestar porque los que me conocen ya saben la respuesta y solo puedo decir que dentro de poco pues iremos viendo cositas. Pero sí, muy contento, ¿eh? Es un ejército que yo creo que es bonito, es diferente. Son pocas unidades porque es muy de élite, ¿no? Me da la sensación. Y creo que le da un aspecto al juego que va a estar guay. Vamos a ver lo que tal interacciona contra ejércitos, porque claro, una cosa es lo que tú lees y luego hay que ver tus countes y tal, quiénes van a ser, ¿vale? Pero pinta bien, pinta bien, pinta bien. Vale. Pues nada, chicos, si os parece bien, hasta aquí el vídeo. Agradeceros muchísimo a los dos la participación, Carlos y Adrián, ¿vale? Que siempre, la verdad es que los Gracias dos por me habéis invitarme. escrito en el momento en el que han salido las páginas, han dicho, oye, Vicente, yo quiero colaborar, o sea que os agradezco muchísimo esa iniciativa vuestra propia, ¿vale? Para ayudar, porque los vídeos estos, pues bueno, la gente que los ven les son de utilidad y al final, pues es de agradecer que hayan personas que tengan esa iniciativa de poder facilitarle al resto el jugar mejor, ¿no? O por lo menos estar al día, que es difícil, ¿vale? Es difícil estar al día porque a veces juegas a varios juegos y si de manera cómoda, pues te puedes enterar a grandes rasgos de las cosas, luego cuando te lo estudies, pues va a ser mucho, mucho más cómodo, ¿no? Así que nada, un placer, chicos. Un Nos placer. vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.